Muy bien, pues seguimos con nuestro siguiente número de la escala, que sería el número 7. Vamos a empezar a hablar de la frase que corresponde o que define al número 7, y este es el líder bondadoso. Ya habíamos hablado que tenemos 3 líderes en la numerología: el líder inconsciente, que es el 1, el líder duro, que es el 10, bueno, técnicamente son 4, me faltó mencionar el líder espiritual, que serían el 11, 22 y 33, lo vamos a ver más adelante, y este es el líder bondadoso. El 7 es el líder bondadoso porque es la persona que se sabe líder, pero a diferencia del 1, a él sí le gusta mantener un perfil alto. A él sí le gusta decir: hey, síganme todos, síganme los buenos, aquí yo reparto el queso. Es un liderazgo que se disfruta, es una persona que disfruta la influencia que tienen los demás, porque de hecho el 7 es de los números más influyentes, como veremos un poquito a continuación. Entonces, el número 7 es el líder bondadoso porque él se sabe líder, utiliza su liderazgo y tiene una gran capacidad de influencia en los demás. La palabra clave, la actividad que mejor hace el 7 se llama inspirar. Recordemos que el 3 se inspiraba a sí mismo para poder reflejar aquellos sentires que tenía a través del arte. La inspiración propia es típica del 3, pero el 7 es aquel que vino a inspirar a los demás. Recordemos, inspirar etimológicamente hablando viene de in, dentro de, spirare, que significa espíritu. Espíritu, aire, o en chino chi, es lo mismo. ¿Qué es eso? Esa es la esencia vital que nos influye a todos desde dentro. Es esa experiencia espiritual que realmente todos somos, pero que es invisible para los ojos. Este 7 es especialista en hacer que los demás recuerden al espíritu que llevan dentro. Inspirare, aquel que les recuerda a los demás el espíritu que llevan dentro, ¿correcto? Esa es la palabra clave del 7. Así que vámonos con el 7 a nivel positivo y negativo. La palabra clave que define el 7 en lo positivo sería liderazgo, ¿correcto? Es una persona que se sabe líder, lo utiliza. En el aspecto negativo, la palabra clave sería pedantería. ¿Qué significa eso? Esa es la corrupción del liderazgo. La pedantería, la capacidad de ser tirano, déspota, la percepción en donde yo soy mejor que el otro porque me siento líder, y entonces dentro de esa percepción de sentirse mejor, el 7 utiliza ese afán de hacerte de sentir menos, porque yo soy líder, entonces tú eres un subordinado mío. Se convierte en un pedante, se convierte en un tirano, se convierte en una persona en donde el ego se transforma. Los números que más van a batallar con el ego en la parte negativa son el 1, recuerden que la palabra clave del 1 negativo era vanidad. El 3 en negativo es la persona, su palabra clave, si no mal recordamos, es el prostituto social. ¿Qué es eso? La persona que va a hacer lo que sea por obtener una pizca de atención, y para eso va a ser demasiado extravagante, sus llamadas de atención todos llamamos la atención para sentirnos equilibrados en cierta área de nuestra personalidad, pero hay un punto en donde se sale de balance, y el 3 en negativo es típico que se sale de balance. Y el 7, gracias a esa atención, a ese magnetismo que jala en los demás, en su parte negativa, su ego se vuelve desmesurado. Se siente la tapa del frasco, la última coca del desierto, como decimos aquí en México. Esos son los 3 números más vanidosos en su aspecto negativo. Sin embargo, de los 3, el más, como decimos en México, cagante, el más que sulfura a los demás, el más insoportable en su aspecto, ay, mírenme qué bonito soy, es el 7. El 7 negativo es aquella persona que va a tener que mantener su ego bien identificado, bien a mirada, porque es fácilmente que ese ego desmesurado domine la personalidad y lo vuelve una persona bastante desequilibrada y sobre todo bastante insoportable para los demás, ¿correcto? Vámonos en el aspecto personal. El 7, como se sabe líder, como él sabe que es una persona exitosa, él tiene una gran confianza en sí mismo, es una persona de modales exquisitos, es una persona que siempre va a estar creyendo que él puede sola, y hasta cierto punto lo logra. Parte de su liderazgo es poner el ejemplo a través de lo que él puede hacer a los demás. Siempre va a elevarse a sí mismo, siempre va a buscar dentro de sí mismo la propia inspiración que necesita para él, siempre va a buscar sus propios recursos, nunca va a necesitar de nadie. Es una persona que
Aunque el 6 sabemos que es el místico por excelencia, el segundo lugar en misticismo dentro de la numerología sería el 7. Aunque el 6 tiene la magia por dentro porque es el número del abracadabra, el número del verbo, el primer número espiritual que rehace la relación con la divinidad, el 7 digamos que es el segundo lugar después del 6. El 7, aunque no es tan buen mago como el 6, tiene una gran atracción por estos temas, tiene un don o una afinidad especial por cualquier tema místico, espiritual, ocultista o como le queramos llamar a todas estas ciencias arcanas que estudian la relación de lo físico con lo espiritual. El 7 es, digamos, el segundo lugar después del 6 en esta competencia de los místicos. Vamos a la parte negativa. Como ya dijimos, el ego es la parte que oblitera lo positivo del 7, poco humilde. Si en lo positivo la gran confianza sobre sí mismo es un pro que le ayuda a generar recursos para sí mismo, a empujar a los demás, a inspirar a los demás. En lo negativo, esa autoimagen es demasiado. Ahora sí que su propio pedestal él se lo alza demasiado y por lo alto sus caídas son más grandes. Es el número que cuando se decepciona de sí mismo es el que más se estanca dentro de un estado depresivo, es el que más se autoflagela, es el que más se tira al suelo y se rasga las vestiduras cuando su mismo concepto de él mismo se cae por un estándar de otra persona o por un error que él comete y logra darse cuenta de haberlo cometido. Normalmente se pone a la defensiva. Al igual que el 3 no escucha consejo de nadie, al igual que el 4 también, no acepta cualquier opinión fuera de lo que él cree que es correcto. Y bueno, generalmente mientras el ego es el problema, siempre hay una pequeña voz interior que le hace sentir un miedo de no tener su estado en equilibrio y de no tener ese liderazgo bien plantado. De hecho, ese pequeño miedo, esa pequeña inseguridad es lo que lo hace compensar con esas conductas de sentirse, demasiado acá. Toda persona que tiene una conducta desmesurada, que tiene una conducta que tiende al exceso de alguna manera, siempre está compensando algo. Así que si el 7 en su estado negativo se siente la tapa del frasco o siente que es el mejor de todos o que los demás están por debajo, está compensando de alguna manera una pequeña vocecita que lo hace sentirse inseguro sobre sí mismo. Así que ese gran ego que tiene es nada más la tapadera que por debajo a nivel generalmente subconsciente, aunque algunos sí se alcanzan a dar cuenta de ello, nos está hablando de una inseguridad que por ahí está buscando compensar a través de esas conductas desmesuradas. Eso es en la parte personal. En la parte material, con respecto a cómo se lleva en su trato con los recursos, el 7, al igual que el 4, son los números más altruistas. El 4 hablamos que su lema es quien no vive para servir, no sirve para vivir. Ese es el lema del 4. Sin embargo, el 4 es un servidor social de tipo bajo perfil. El 4 no le interesa llevarse el crédito, el 4 no le interesa que le aplaudan, que lo vean, que su nombre salga en la plaquita de este pinche monumento fue construido por quién sabe quién. A él no le interesa. El 4 es un servicio, vamos a llamarlo desinteresado, es un servicio, vamos a llamarlo por servir, porque a él le gusta servir. Sin embargo, el 7 no. El 7, aunque tiene la misma capacidad de servir a los demás, el mismo empuje para poder reunir recursos en servicio a poblaciones o minorías o sectores vulnerables, el 7 siempre le va a interesar la parte del yo fui, denme el crédito, reconocimiento sería la palabra, exactamente, Dulce. El reconocimiento siempre va a ser un lineamiento dentro del 7. Esto es algo positivo de entrada para los demás, porque ¿quién le importa si el 7 lleva el crédito o no? El chiste es que ayuda, y la verdad es que el 7 ayuda bastante. El altruismo es parte de sus regalos. De hecho, las personas que tienen el 7 como número de regalo divino, como número de don, son personas naturalmente altruistas. Siempre van a estar buscando cómo hacen el bien a los demás. Claro está que ese bien que hacen, de alguna u otra manera va a llevar su marca personal, va a llevar su firma, por más escondida que sea, siempre va a llevar. Es como el artista que dentro del servicio que hace busca firmar su obra. Entonces, el altruismo que él tiene es un altruismo de alto perfil, vamos a llamarle, de un perfil que siempre da a notar ese altruismo que genera. Y en su parte positiva es más que materialista, idealista.
Claro que con la diferencia del 4, el 4 nunca le importa el dinero. Una persona que se rige por la energía del 4, hablábamos de que puede ser mendigo o rey, no le importa, el dinero siempre es una situación secundaria. Sin embargo, para el 7 sí es algo importante. El 7 sí le gusta vivir bien, el 7 sí le gusta sentirse cómodo, sentirse poderoso, sentirse, vamos, en un estado de confort con respecto a las finanzas. Sin embargo, lo que más lo motiva no es el dinero. No llega al nivel del 4 del dinero, no importa, sí le importa, pero siempre va a buscar más el impacto que puede generar en los demás, más allá del dinero que les puede sacar. El 7 sabe que mientras más sirva a los demás, más dinero le va a llegar. Eso es una ley subconsciente dentro de una persona regida por el 7. Siempre va, justamente de lo que habla, siempre va a estar buscando dar para saber recibir. El 7 dentro de lo profundo sabe que si él no da, no va a recibir. Por lo tanto, su altruismo, aunque podríamos decir que es un poquito parcial, ya que pues yo estoy dando sí por servir, pero también porque sé que mientras más doy, más recibo. Entonces es una parte, digamos, parcial ligeramente, pero regresamos a lo mismo. ¿A quién le importa lo que él haga? ¿Por qué? Porque si ayuda, pues total, si pone ahí su marca, si pone ahí su nombre, si de alguna manera u otra sabe que al hacer eso va a ganar más dinero, no importa porque el impacto que genera es bueno y es positivo. Así que bueno, que él sirva como quiera, siempre y cuando que sirva, es parte de la energía positiva del 7. Siempre se va a manifestar en su economía esa escala de mientras más doy, más recibo. Y bueno, siempre va a buscar posiciones de liderazgo. Aunque siempre las va a estar buscando, él no es como el 10. El 10 va a exigir posiciones de liderazgo porque el 10 es un liderazgo duro, es un liderazgo cerrado, es un liderazgo fuerte, es un liderazgo que jala. El liderazgo del 7 es un liderazgo suavecito, es un liderazgo rico, es un liderazgo que se siente bien. Ay, Lucy, yo creo en ti. Sí, vamos, tú puedes. Si yo fuera 7. Si yo fuera 10, ¡órale, Lucy! ¡Mueve las nachas, hija de tu madre! Yo sé que puedes, te estás haciendo bien, güey, aquí. Es un liderazgo diferente. El 7 motiva, empuja, acaricia, pule, avienta. El 10 jala de los pelos, da patadas en las nachas. El 10 es un liderazgo duro. Por lo tanto, aunque los dos son líderes, la forma en la que ellos demandan esas posiciones altas es diferente. El 10 es pues porque yo lo merezco, pues porque yo soy el sol, es el número solar, es imposible de no verlo. Sin embargo, el 7, al igual que el 3, siempre va a buscar imponer sus reglas mediante el juego. Oye, ¿qué onda? ¿Tú crees que se pueda? Es decir, poquito, anda, invita. Poquito a poquito, como que no quiere la cosa, como que se infiltra levemente, pero de repente ya está hasta arriba de la pirámide. Él siempre va a buscar posiciones de liderazgo, pero siempre impone ese liderazgo a través de una actitud chévere, chida, positiva, buena onda sería la palabra en la que él busca esas posiciones altas. Por lo tanto, el 7 es un número de abundancia. Al ratito vamos a hablar de la empresa de los números. Si yo tuviera una empresa, ¿dónde pondría cada quien? Al final que completamos todos los números, vamos a hablar exactamente de ese organigrama. Les adelanto que el 7 fácilmente yo lo pondría o en ventas, o en supervisión de ventas, o en el tema de capacitación. El 5 hablamos que es el excelente profesor, pero el profesor te enseña paso A, paso B, paso C. El 7, en vez de decirte cómo, te dice por qué. Chequen cómo son diferentes niveles de enseñanza. Una cosa es que yo te diga cómo hacer las cosas y otra cosa es que yo te diga por qué hacerlas. El 7 es el excelente motivador. Entonces yo le pondría en el tema de la capacitación y especialmente para ventas, porque este cuate, si alguien vio la película El Lobo de Wall Street, sí, basada en la vida de Jordan Belfort, realizada por DiCaprio, etcétera, etcétera. Esa personalidad que tiene Jordan Belfort de inspirar, de motivar, a través de la fe, digo, ahí se ve que hace un bacanal en sus capacitaciones, ¿no? De que trae a las chicas y pone drogas en las mesas, todo ese tema. Yo creo que Jordan Belfort era un 7 mezclado con 3, mezclado con una infancia complicada también, pero ese sería el tipo de perfil del 7, alguien que motiva, que jala, que empuja a la gente, que sí, claro, les dice por qué, vamos hacia adelante. Chance no les dice cómo, pero sí les dice por qué. Y ley de vida, cuando tengo el por qué, el cómo sale sobrando. Cuando yo tengo un porqué bien establecido,
A ver, ¿cómo le hago? Pero se puede. El cómo termina pudiéndose cuando el por qué está bien sólido. Cuando una persona tiene un motivo que, vamos, es un motivo poderoso, un motivo hablando de algo que ama o de algo que le duele mucho, es decir, ya tiene el por qué hacer las cosas, el cómo solito sale. Llega una persona que te dice, lo investiga, lo encuentra, del cielo le cae, el cómo sale sobrando cuando el por qué es sólido, cuando el por qué ya está listo. Y el 7 te dice el por qué. El 5, que es el profesor, te dirá el cómo, pero el por qué te lo da el 7. Por lo tanto, yo lo pondría en una empresa dentro del sector de la capacitación. En el tema negativo, sí, en lo positivo, mientras yo más doy, más recibo, esa filosofía mantiene al 7 a flote. En lo negativo es exactamente al revés. Realmente es una persona, así como decimos en México, marra, miserable, avara, coda, como decimos aquí en México, ¿no? Es una persona que no da un centavo, pero ni en pinche defensa propia. O sea, es una persona que literalmente está agarrada de sus bienes. Es una persona que no se permite a sí misma, poder ser dadivosa. Recordemos que en el aspecto negativo y el aspecto negativo las cuestiones son polares. Aquí doy para recibir, aquí no doy, pero ni porque ni me fuercen. Exactamente, porque esa huevo, no, ni así. Y sobre todo, parte de su ego, de su pedantería, en el aspecto negativo, es de estos chicos de manos delicadas, estos chicos de, ay, sí, yo te ayudo, pero en cuanto se trata de remangarse, en cuanto se trata de entrarle a la movida directamente, en cuanto se trata de ensuciarse un poquito, ahí sí no, ahí sí, como decimos en México, le jotea, ahí se le rompen las uñas, se le corre el rímel. Sí, así, correcto. Sí. Entonces ahí no aplica. Entonces el aspecto material en lo negativo es demasiado delicado. Alguien que no es entrón, alguien que no te sirve para muchas labores de tipo rudas, un poquito manuales, un poquito de perseverancia, no te va a funcionar mucho si está en su estado negativo. En su aspecto social, como todo buen líder, es una persona magnética, es una persona que tiene carisma, que cae muy fácilmente, es una persona intensa, pero en lo positivo, es decir, es una actitud entusiasta, es una persona que mantiene un alto estándar de actitud, ¿no? Es el que en la fiesta es el que le está diciendo todo, sí, a huevo, traigan otra ronda, y te pone el cabellito en la mano, y pues tú como que casi que te chupas el cabellito, nada más para darle gusto a este cabrón, más que tú quisieras tomarte el pinche tequila, ¿no? Su actitud es una actitud contagiosa, es una actitud motivante, es una actitud que logra a través de precisamente esa intensidad. Esa intensidad impone en los demás, genera un efecto poderoso, de ahí se basa su liderazgo. Bueno, es una persona lista para hablar en público. El 7 es el número primordial para todo lo que tiene que ver con dar motivaciones en grupo, dinámicas de grupo, dar charlas, cursos, conferencias, talleres, cualquier tipo de trabajo con gente. El 7 es el número perfecto para esas cuestiones. Todo lo que tiene que ver con reflectores, muchos grupos de gente, motivación, mover gente en cierta dirección. El 7 es el especialista. ¿Por qué? Porque va a hacer que se muevan por su voluntad propia. El 7 va a sacar el latiguito y órale, cabrones, a todos por igual los jala. Pero va a ser a huevo. El 7 no. El 7 motiva dentro de sus propias fuerzas internas, motiva a los demás en cierta dirección. Por lo tanto, su liderazgo funciona más a largo plazo que el liderazgo de 10. Entonces el 7 siempre va a estar alimentando su liderazgo desde sus recursos internos. Es una persona que siempre va a apelar a su propia capacidad de automotivación precisamente para motivar a los demás. Y cuando motiva a los demás es una persona que siempre va a buscar ese factor interno en nosotros. Siempre busca mover a los demás a través de sus propias necesidades. Nunca va a imponer su propia ley para jalar a los demás. Siempre va a buscar los principios de los demás, tocar esas fibras sensibles precisamente para poder moverlos. Por eso es un liderazgo bondadoso. ¿Por qué? Porque no impone. Siempre busca motivarte a través de tus propios deseos, a través de tus propias motivaciones, de tus propios objetivos. Siempre busca moverte por ahí. Por eso es un excelente número para las ventas. También para todo el tema de cursos y conferencias, todo esto, porque siempre sabe mover fibras emocionales en la gente. Por lo tanto, es un gran motivador, un gran profesional de las charlas, los cursos, etcétera, etcétera. Sin embargo, si nos vamos a la parte negativa,
todo ese carisma, todo ese magnetismo, toda esa luz que ilumina sus escenarios se transforma en una especie de, ya lo habíamos mencionado, pedantería, arrogancia, ego desmesurado, imagen demasiado alta, un pedestal inalcanzable por sí mismo. Entonces, en lo negativo, dentro de esa burbuja en la que vive, se vuelve una persona grosera, descalificadora, está buscando dónde se equivocan los demás para él autoensalzarse o hacer evidente dónde fallan los otros para él, digamos, enaltecer sus propios aciertos, ¿no? O por lo menos aciertos dentro de su percepción o dentro de la burbuja en la que vive. La palabra, en vez de influir en los demás, lo utiliza para manipular. Y es una cuestión muy diferente. Una influencia es sembrar una semilla y esa semilla, a donde crezca, a ti te parece bien, porque tú la sembraste y dijiste, bueno, allá donde crezca, el objetivo es que crezca en la vida de esa persona. El manipulador es mi semilla, la riego con tu interés. En ti no crece nada, simplemente yo manipulo tu atención, tus recursos, tu capacidad, toda la energía que tú posees, la manipulo no para regar tus propias semillitas, sino para regar las mías. Y entonces es la diferencia entre influir y manipular. Cuando yo influyo, yo estoy haciendo que para lo que yo considero valioso, yo hago que fluya en los demás. Puede ser como también como un ladrón de energía, o sea, o no, nada más la manipula. Mira, más que nada va a estar modificando la energía en ti. El que la roba es el 8. Vamos para allá. Ese es el vampiro. El 7 más que nada es ver qué fibra te muevo en mi conveniencia. Ok, así como en lo positivo, también te muevo para que... Así como en lo positivo también te muevo, pero para que tú crezcas, ajá, para que tú te enaltezcas. Pero en lo negativo, exacto, en lo negativo te muevo para ver qué te saco. ¿Okay? Influir es lo que yo valoro que crezca en ti. Manipular es lo que yo valoro que crezca en mí a través de tu tiempo, tu energía, tus recursos. Es como la diferencia. Si se vuelve una persona que utiliza su liderazgo, va a ser orgulloso, descalificador, etc. O simple y sencillamente toda su capacidad de liderazgo se va por los suelos. Él ya no se vuelve esa persona influyente, ya no tiene ese don de impactar a los demás, así que todo su liderazgo considérenlo nulo. Si sí se convierte en un líder, va a ser un líder déspota, como ya dijimos, descalificador. Es una persona que no permite otras opiniones y eso se llama tiranía, ¿no? Cuando tu liderazgo es un liderazgo cerrado o que no permite cualquier otro tipo de opinión, intervención, influencia, es una tiranía. Y bueno, es una persona que cualquier tipo de influencia que tengan los demás va a ser una influencia negativa, una influencia que tiende al caos, la autodestrucción, etcétera, etcétera, ¿no? Toda su influencia se va a ver corrompida, así como el 6, su verbo, se veía corrompido a través de la mentira, las falsas promesas, o decir que sí cuando no puede. El 7, la corrupción de su liderazgo, es un liderazgo manipulador, tirano, descalificador, etc. Es como la corrupción de su don, ¿no? En el aspecto emocional, el 7, en lo positivo, es una persona muy conectada con el dolor de los demás. Es una persona misericordia porque logra sentir compasión. ¿Y qué es la compasión? Es la capacidad de ponerme en tus zapatos. Es la empatía llevada al punto productivo. ¿La empatía qué es? La empatía es, yo me pongo en tus zapatos, yo siento lo que tú sientes. Pero hasta ahí se queda como una mera percepción. Empatía es percibir el estado emocional de los demás. Pero la misericordia o la compasión no nada más es estar conectado con ese dolor, sino hacer algo al respecto. Tomar alguna acción o alguna carta en el asunto. De hecho, de ahí viene su necesidad intrínseca de servir a los demás, de su capacidad de sentir el dolor de su capacidad de sentir esa necesidad imperiosa o esa necesidad, vamos a llamarle, limitante de los otros. Entonces, esa capacidad de sentir a los otros lo motiva a servir, lo motiva a ayudar de alguna manera. Eso es lo que es la compasión, tomar cartas en el asunto de sentir lo que los demás sienten.
fácilmente. Es una persona que triunfa fácilmente, es una persona que siempre va a estar buscando el éxito, una persona que siempre va a estar orientada hacia arriba, como ya mencionamos, siempre desde el punto de vista práctico, liviano, buena onda, juguetona, ¿no? Y bueno, siempre va a buscar, como ya habíamos dicho, esa fuerza interior motivante. Nunca va a buscar los motivos de los otros, sino siempre se va a basar en su propia experiencia, en sus propias necesidades. En el aspecto negativo, es una persona que, a contrario de lo positivo, que es una persona que se conecta con los otros, en lo negativo es al contrario. El entender a los demás le va a ser sumamente complicado, porque si desde entrada él ya tiene un ego desmesurado, ¿cómo puede entender él la percepción o necesidades de las hormigas que somos los demás? En lo negativo es una persona que no se logra conectar emocionalmente porque él se percibe dentro de otro estrato, dentro de otro nivel. Por lo tanto, que pueda comprender a los demás casi le resulta imposible por esa negatividad que lo pone en un pedestal ilusorio o en una burbuja que lo separa de los otros, ¿no? Por lo mismo es frío, es distante, rechaza estar con los demás. Recordemos que en lo material, ay, no hago nada porque se me rompen las uñas, o se me rompen las medias, o ay, es que soy muy delicadito. En lo emocional igual, ay, no toco, no saludo, no doy beso porque ay, me pegan los gérmenes, porque ay, es que huele feíto, ay, viene vestido muy raro. Vamos, en su contacto se pierde cualquier rastro de identificación, cualquier rastro de empatía, etcétera, etcétera. Así como habíamos dicho que el 6 es una persona que puede guardar gran resentimiento. El 7 no lo guarda, pero si le haces algo y es un 7 negativo, su capacidad de venganza, su capacidad de ser cruel, su capacidad de hacerte sentir el dolor que él sintió, pero magnificado 10 veces, es increíble. Su ego hace que él crea que si él sufrió, tú tienes que sufrir más. Entonces va a hacer cualquier tipo de acto cruel para generarte eso. Eso no se limita al 7, realmente es parte de la esencia humana. La esencia humana consta de lo siguiente: si yo sufro, yo quiero que tú sufras cuando menos lo que yo sufrí. Yo le llamo la invitación de Caronte. ¿Qué es la invitación de Caronte? Caronte es un personaje mitológico que te sube el barquito de los muertos para pasarte del mundo de los vivos al de los muertos, al mundo del Hades o el inframundo o el Mictlán, como lo llamamos aquí en las leyendas nahuatlacas de este lado del mundo. El Hades, el Nergal, etcétera, etcétera. Cuando nosotros estamos sufriendo como seres humanos, nosotros nos volvemos como Caronte. Nosotros queremos que los demás se suban a nuestro barquito. Porque si yo estoy sufriendo y te veo tan cómodo, te vas a chingar a tu madre, tú también vas a sufrir. Y eso todos, en alguna parte de nuestro oscuro ser, siempre lo necesitamos. Que el otro sufra cuando menos lo que yo sufro. Eso lo vemos también en el lenguaje corporal. Por ejemplo, cuando nosotros queremos desactivar el enojo de otra persona, lo peor que podemos hacer es actuar tranquilos. Oye, pero ¿qué pasó? ¿Cómo crees que tú me vendiste este producto y está mal, es chafa, no me sirve? Ajá, y si uno actúa desde el... drama. No, a ver, tranquilícese, señor. Vamos a calmarnos, a ver, explíqueme. Esa persona se va a emputar el doble. Sí, Esa claro. persona se va a cabrear, como dicen en España, a encabronar, como decimos aquí en México. ¿Por qué? Porque este cuate está tranquilito y yo aquí que me lleva la chingada y este güey tranquilo, ni madres, se encabrona más. Entonces, dentro del lenguaje corporal, si uno quiere desactivar o disminuir la carga emocional del otro, uno tiene que actuar. Entrar en su... Exacto, entrar en su canal de sufrimiento. Si uno actúa o se comporta como si sufriera igual que el otro, en una parte de sí mismo dice: ah, Ya me siento satisfecho. ya se jodió como yo. Ya estoy más tranquilo. Así le hacemos todos. Entonces, ¿qué pasaría con ese cliente enojado? Oye, es que no sé qué, que tú me vendiste esto, no sé qué. Para desactivar su enojo tendríamos que preguntar: pero ¿cómo que usted me está acusando que yo le vendí eso? Claro que no, aquí nosotros vendemos cosas bien. Si nosotros empezamos a levantar el sufrimiento al nivel que el otro va a sentir esa pequeña satisfacción, porque de entrada ese fue el objetivo de ir a cagarnos la madre. El objetivo fue que sufra. Pero no en todos lados lo puedes hacer, o sea,
Mira, Ese siempre va a haber sí. casos en donde si esa persona es una persona que es una autoridad para ti, o es tu jefe, o es una persona más anciana, en donde ya tiene unos hábitos muy emocionalmente encontrados, probablemente sea cuento de nunca acabar, o probablemente sea que, me levantaste la voz, pues te despido, ¿no? Por supuesto que va a haber ciertos casos en donde tal vez no aplique, pero como regla general, Sí, si aplica. quiero desactivar el sufrimiento a alguien, tengo que actuar como si estuviese al mismo nivel de sufrimiento. Y entonces el otro que dice, ya se jodió este güey, entonces yo ya puedo bajarle de huevos, como decimos aquí en México, yo ya puedo bajarle 2 rayitas a mi intensidad para que la otra persona ya esté igual que yo, ¿no? Entonces, este 7, cuando ve que el otro no sufre como él se va a encargar de que sufras cañón. ¿Por qué? Porque él se siente en un nivel en el que él es más. Entonces, yo soy más, si estoy sufriendo, tú tienes que sufrir más que él. Porque los ve en diferentes niveles, ¿correcto? Vámonos al 7 en tema de destino. La persona que tiene 7 en número de vidas pasadas es una persona que a golpe de buen cubero, así a primera ojeada, las personas la ven como alguien inspiradora, las personas las ven como el líder que son. Es una persona que seguramente varias vidas ha estado trabajando el tema del liderazgo, varias vidas ha estado trabajando el tema de conectar emocionalmente con los demás o de tocar fibras sensibles. Si lo tenemos en misión o lo tenemos en don o en número de regalo divino, los dones que nos regala el 7 es todo lo relacionado con el influir en los demás. Ventas, ¿por qué las ventas? Las ventas son procesos emocionales. Todas las ventas siempre van a tener inmiscuido el factor emocional. Lo compro porque me hace sentir más seguro, me hace sentir más bonito, me hace sentir más impactante, me hace sentir menos triste. Las ventas generalmente siempre van a tener un factor emocional involucrado. Esto lo sabe el marketing, por eso nos ponen anuncios con mujeres con poca ropa, o con hombres bien mameyes, o con dibujos que en alguna parte de forma subconsciente tienen la palabra sexo o la sílaba sex en algún punto. ¿Para qué? Para despertar emociones y para poder vendernos la ropa, el perfume, el coche o cualquiera de esas cosas que siempre nos intentan vender. Siempre nos intentan vender a nuestros estados mentales, siempre nos intentan vender a estas necesidades que en algún punto se tocan una fibra emocional. Por lo tanto, el 7 como vendedor, como promotor, siempre es un excelente elemento. Todo lo que tiene que ver con masas, con mucha gente, o sea, comunicador, juez. ¿Juez por qué? Precisamente por la influencia, por la capacidad que tiene de tanto sentir las emociones de los otros como influir en ellas. Es un gran juez. Dentro de una decisión en la que si alguien es inocente o alguien es culpable, se requiere una gran sensibilidad sobre quién es esa persona, y el 7 es especial para eso. Cualquier tema donde tenga que ver, como ya vimos con masas, liderazgo político, liderazgo social, un líder en la economía, cualquier persona que está dentro de un escalafón alto, el 7 es un buen elemento. Dirección de cualquier empresa, dirección política, cuestiones de sindicatos y todo lo dirigido a las masas, como ya vimos, cursos, conferencias, charlas, dinámicas de grupo, motivación. No es tan gran actor como el 3, el 3 es el mejor, el 3 es el número del arte, como ya habíamos visto, así que si queremos un actor, pues agarramos a un 3, o agarramos un 5 que tiene gran capacidad corporal, ¿no? Pero el 7 también podría ser, tal vez no el mejor actor, pero sí un buen elemento dentro del teatro, o por lo menos un papel que le guste, lo puede desempeñar grandemente. Tal vez no miles de papeles como el 3, pero sí tiene gran habilidad histriónica, escénica. Vámonos con el 7 como misión. ¿Qué pasa si yo tengo el 7 en el último número de la numerología, que sería el 5º número? Bueno, la misión emocional del 7 sería tener la vanidad, el ego, la autoimagen y el pedestal bien conscientes, bien en ojo. La misión emocional del 7 es venir a domar su ego. Domar su ego es la metáfora del toro sentado que tienen los indígenas de Norteamérica. Esta metáfora vivencial en donde se aprecia un toro que está sentado, o el líder espiritual de la tribu en donde se le dice, él es el toro sentado. ¿Qué es eso? Es la parte instintiva, la parte egoica, la parte más primitiva de la naturaleza humana, tenerla sentada.
Un toro sentado es un animal que va en contra de su propia naturaleza, porque el toro no se sienta de forma normal. Entonces el toro sentado es la imagen arquetípica de una persona que ha logrado dominar sus impulsos más básicos o ha logrado mantener a raya sus motivaciones más primitivas o más, vamos a llamar, egoístas o egotistas, como quieran decirle de alguna manera. Así que esa es la misión principal emocionalmente del 7, venir a domar su ego. Otra misión emocional es aprender de su soledad. ¿Por qué? Porque el 7 siempre va a estar buscando estar dentro de grupos, porque su misma influencia que tiene la gente lo hace sentir seguro. Cuando está solo, se empieza a sentir inseguro porque no hay nadie en quien influir, no hay nadie en quien provocar un impacto. Por lo tanto, si no hay alguien en quien reflejar mi propia existencia, entonces ¿quién soy yo?, se pregunta el 7. Entonces, ¿para qué estoy aquí? ¿O cuál es mi función?, se pregunta. Entonces empieza a generarle cierta inseguridad, ciertas cositas que no le parecen. Entonces él viene a trascender eso, viene a disfrutar precisamente de esa soledad. Necesita tener una actitud en donde no requiere de la presencia ajena para validarse a sí mismo. No requiere que haya alguien más para poder sentirse líder. Por lo tanto, tiene que aprender a disfrutar su soledad, entenderse dentro de su propia soledad, sería su misión emocional, ¿correcto? Otra misión emocional que tiene, que también conecta con lo vocacional, es ayudar a los demás a elevarse a sí mismos. Su servicio no es tanto como un servicio del 4, de yo te ayudo a poner tu casa si se te cayó, yo te ayudo a reunir dinero si te quedaste damnificado, yo te ayudo a ti, gatito o perrito, si te quedaste sin casa. El 7 es un servicio más emocional. Yo te ayudo a salir del agujero emocional en el que estás. Yo te ayudo a cambiar de percepción de tu vida. Yo te sirvo a nivel, vamos a decir, motivacional. Su servicio es más motivacional, más que un servicio tangible o realista como el servicio del 4, ¿no? Su misión vocacional, vamos a llamarla así, tiene que ver con un acercamiento a lo esotérico, no tanto como el 6, que es convertirse en mago, en bruja, en numerólogo, en tarotista, sino es más que nada un acercamiento al tema espiritual, al tema místico, al tema, vamos a llamarlo ocultista, pero su misión vocacional más importante es asumir su liderazgo dando charlas, dando pláticas, dando conferencias, dando talleres, ayudando a los demás a conocerse a sí mismos dentro de un esquema de grupo. Esa es su misión vocacional, llevar lo que él conoce, lo que él entiende, lo que él valora a una masa, a un grupo, no con el ánimo de enseñar, de darles el cómo, como el número 5, sino más que nada fomentarles un porqué, llevarlos a un entendimiento más grandes de sí mismos a los demás. Esa sería su misión vocacional del 7, ¿correcto? Todo lo que tenga que ver con escenarios, reflectores, masas, grupos de gente. Muy bien, por último, ¿cómo activar el 7? Si yo tengo este 7 negativo, si lo tengo en vidas pasadas, por ejemplo, número de destino, o si lo tengo en alma y en karma, y yo he visto que varios de los aspectos negativos me resuenan, ¿cómo lo activo? Bueno, de entrada, el 7 es un número cambiante como el 3, pero al mismo tiempo influyente. Entonces, si él se anima a organizar expediciones, tours, viajes, en donde dentro de ese tour haya algún tipo de aproximación espiritual, mística, esotérica, ocultista, etcétera, etcétera, es una excelente manera de activar ese 7. Implica un cambio, implica un movimiento, implica un liderazgo, porque es llevar a todo un grupo, pero también implica ese acercamiento con lo esotérico que él necesita como un buen 7. Aprender esoterismo por su parte, por supuesto, de cualquier manera, libros, cursos, videos, focuspocus.tv, excelente para los 7, etcétera, etcétera, es muy bueno. Trabajar con su altruismo, dar para recibir en todas maneras, en todas medidas. Empezar a disfrutar su soledad. El 7, como ya hemos visto, estando solo, se va a empezar a sentir ansioso, se va a empezar a sentir inseguro, se va a empezar a sentir como que algo le falta. Así que, como parte de su propia activación, necesita vivir estados de soledad, retirarse a la naturaleza 3, 5, 7 días y literalmente aprender
a estar con él mismo. Es una excelente manera de activarse 7. Curiosamente también eso nos lleva a otra forma de activación, que es el ayuno de verbo. Ten momentos de silencio y, bueno, básicamente ese. Ten momentos de silencio. ¿Qué es eso? Si el 7, su poder está en influir a través de sus palabras en los demás, su poder está en motivar a través de lo que él les comenta a los demás, también va a necesitar recargar esa batería. ¿Qué es eso? Ayuno de verbo. Si él de repente una vez por año va a decir, pues voy a aumentar 3 días de no hablar nada, no hablar por teléfono, no hablar con nadie, aislarme, básicamente yo cerrar el pico, es una forma de recargar esa energía para que cuando él esté en público, para cuando él esté en escenarios, esa energía que él recargó, esa energía que él pudo acumular, se exprese, se genere e impacte con una mayor medida. Entonces los ayunos de verbo para él serían pues algo importantes. Hay en el mundo algunos monasterios que están enfocados en hacer ese tipo de retiro, sobre todo en China, sobre todo en India. Hay mucho monasterio que tiene que ver con entrar ahí y callarse la boca. Prácticas de 5 o 6 días donde uno no habla nada, es una excelente forma de activar ese 7. Bueno, el 7 es un número de expansión, es un número de influencia, es un número que le llamamos de aura expansiva. Su energía crece y conecta con los demás, así que cuando va a hablar en público, cuando va a conectar con mucha gente, si utiliza colores claros que le permitan a esa energía expansiva, valga la redundancia, expanderse, mejor. Los colores oscuros pueden un poquito limitar esa influencia que tiene, sobre todo en grandes grupos, ¿no? Grupos de 100, 200 personas para arriba, tal vez un color claro le puede servir más para expandirse. Y bueno, básicamente asumir su liderazgo, hablando en público, dando charlas. Oye, pero es que ¿de qué voy a dar una charla? De lo que sea. Cualquier tema que considere valioso o importante, o que le ayudó para que su vida cambiara en algo, que eso lo dé. Que organice una plática así, sin costo, con las amigas de su mamá, con sus amiguitos del trabajo, que en la universidad, a ver quién expone, él que se anime a exponer. Básicamente ponerse al frente de los grupos, estar dentro del escenario para comunicarse con una audiencia, es básicamente la forma más poderosa de activar ese número 7, ¿correcto? Básicamente es recuperar su liderazgo, recargar su verbo y poder servir a los demás. De esta forma vamos a activar el número 7. Y por este número, hasta aquí llegamos. Seguimos con el siguiente número de nuestra tabla, el 8. Vamos a empezar hablando de la palabra que define esta experiencia del número 8. La palabra sería sanador. El 8 es el mejor médico, diagonal profesional de la salud, diagonal transmisor energético de balance o de sanación que existe dentro de toda la numerología. El número 8 es el predilecto de cualquier persona dedicada a sanar, no importa si es farmacéutica, alópata, dentista, dermatóloga o cualquier tipo de terapia alternativa, desde las cuestiones psicológicas hasta las cuestiones más energéticas, no importa si es médico chino, ayurveda, biomagnetista, cualquier homeópata, no importa cuál sea la rama, pero el 8 es el número predilecto para cualquier cuestión de salud. ¿Por qué? Aunque hay varios números energéticos, como el 3, que ya habíamos visto que despide su energía en general, por eso atrae gente a través de su magnetismo, por eso cae muy bien y es muy carismático. El 7, su energía la influye dentro de los demás para tocar emociones profundas, para generar motivaciones, etcétera, etcétera. El 8 transmite energía a través de sus manos, por lo tanto cualquier arte de sanación en donde utilice las manos le va a ser sumamente efectivo. Por supuesto que cualquier ciencia relacionada con la imposición de manos, ya sea el Reiki, ya sea la misma imposición de manos que enseñó el Maestro Jesús, cualquier tema en donde nosotros transmitimos energía con las manos, el 8 se transforma en especialista. Así que vamos a ver las palabras que lo definen a nivel positivo y negativo. En lo positivo, el 8, la palabra clave que lo define se llama pureza. Es el número más puro de todos. ¿Qué significa esto? Es aquel que tiene un código moral más ético, es aquel que tiene una sensibilidad de cómo se llevan con los demás los tratos, es el más
más recto, más derecho, más neta, como decimos aquí en México, que se pueda hacer. Es una persona que siempre va a ser muy pulcra en cómo es. Esa pulcritud nada más, no solamente es con su tema físico de que se bañe muy seguido o de que sea muy cuidadoso con su higiene personal, sino esa pulcritud se manifiesta en cómo trata a los demás. Es un trato pulcro, es un trato muy respetuoso, muy cuidadoso, sin bajas intenciones. Es una persona que en su esencia más primordial es muy pura, es muy blanca, es muy honesta, es muy recta en su forma de llevarse con los demás, ¿correcto? En su parte negativa, todo lo contrario, todo lo que es impuro. ¿Qué significa eso? La palabra negativa que lo define se llama adicción, porque es el número que más va a tener consumos descontrolados de aquello que les roba, en forma metafórica y también literal, la pureza. ¿Qué es lo que nos roba la pureza? Aquella sustancia, aquella persona, aquella condición que me saca de mi balance. Por ejemplo, el 8 negativo es una persona que cualquier sustancia o persona que le genere algún placer, si está en su aspecto negativo, va a desarrollar un vínculo desequilibrado con esa sustancia o persona. ¿Por qué? Imagínense que si en lo positivo él está totalmente limpio, totalmente puro, totalmente derecho, conectado con su cuerpo, en su parte negativa está totalmente desconectado con esa percepción de que su cuerpo es un templo. Está totalmente desconectado de ese respeto que se da a sí mismo. Por lo tanto, cualquier cosa que le cause placer va a generar una conducta demasiado apegada, una conducta demasiado dependiente, un consumo sin ninguna capacidad de control sobre aquella cosa que le dé placer. Generalmente son sustancias o personas. Habíamos visto que el número 2 era muy adicto a la parte del juego, juegos de azar y esas cosas. Este es más adicto al cigarro, más adicto al alcohol, más adicto básicamente a cualquier droga, desde las más leves como el café o el chocolate hasta las más fuertes como la heroína o cualquier derivado del eritroxiloncoca, ¿no? Como los famosísimos, las pastas de crack o cualquiera de esas cosas un poquito más destructivas con el cuerpo. También a personas, la persona que tiene un 8 negativo es fácil que desarrolle una dependencia con alguien. Es que yo te necesito y si no estás aquí me voy a poner muy malo o me voy a suicidar o voy a hacer algo. También tiene una gran capacidad de manipulación, una gran capacidad de chantaje, siempre y cuando se utilice para mantener esas personas que son el objeto de su adicción cerca. ¿Okay? Esas son las palabras que definen al 8, tanto en lo negativo como en lo positivo. O es muy puro o es totalmente impuro, totalmente adicto, totalmente autocontaminante con su propio cuerpo. Vámonos en el aspecto personal del 8 en su aspecto positivo. En lo personal es una persona bastante, como ya habíamos dicho, bastante pulcra. Es una persona que su cuerpo, su cuarto, sus espacios siempre los va a tener totalmente ordenados, organizados, limpiecitos. Es la típica persona que todo le gusta que esté derechito, que esté iluminado, que no tenga polvo. Eso también lo lleva a sus relaciones. Es una persona que no le gustan las cosas turbias, no le gustan las cosas chuecas, no le gustan las cosas que puedan parecer un poquito inmorales o poco éticas. Eso es algo que él va a rechazar o va a estar alejando de su vida. Es limpio en todo sentido, dentro de esa limpieza con su propio cuerpo va a hacer deporte, no como el 5 que lo hace por sentir esa experiencia corporal, no como el 3 que tal vez va a hacer ejercicio pero para conquistar a una chica porque también corre como él, sino él va a hacer ejercicio para depurar su cuerpo. Es la típica persona que le gusta correr para sudar, es la típica persona que le gusta ir al gimnasio, no tanto por ponerse mamey como el 5, sino por eliminar, por desintoxicar su cuerpo, etcétera, etcétera. Es una persona, la palabra energía es clave para el 8. Él tiene una gran capacidad de administrar su energía, eso lo hace un trabajador bastante efectivo, pero también su capacidad energética a nivel de alimentación. Digamos, él puede rendir mucho comiendo poco, él puede hacer una gran actividad física sin necesidad de tanto descanso.
tiene una gran capacidad de dominar o de administrar esa energía. Por eso mismo tiene una gran resistencia. Si alguien sabe administrar su energía, si la sabe cuidar, si no la desperdicia rápidamente, entonces puede durar más tiempo en una actividad a largo plazo, administrando precisamente esa capacidad energética que tiene. Es una persona que tiene una intuición especial para las cosas que van a suceder. Mientras que el 6 es muy intuitivo para todo, para las cosas que están pasando, para las cosas que ya pasaron, para las cosas que los otros esconden, este 8 tiene una gran intuición relacionada con los eventos que van a venir a futuro, el sueño profético, esas pequeñas corazonadas de que, ay, no te vayas por ahí porque no me da buena espina, y si te vas por ahí al rato te asaltaron o te, qué sé yo. Su intuición es mucho hacia el futuro, dentro de lo positivo, ¿correcto? Si nos vamos con lo negativo, mientras que en lo positivo es una persona bastante pura consigo mismo, bastante pura en el trato con los demás, en lo negativo totalmente, como ya vimos, impura. Come lo que sea, se vuelve probador de cualquier sustancia, no le interesa contaminar su cuerpo, no lo ve como algo importante o como algo malo, así que su cuerpo le da rienda suelta y se mete de todo. Ahora sí que todo lo que encuentre se lo mete. Todo. Es una persona en donde cualquier cosa que él vea a futuro no lo toma en cuenta. Entonces, es decir, tiene corazonadas pero las ignora. Por eso necesita que los demás le estén diciendo qué hacer, porque su propia capacidad de saber lo que va a pasar se apaga. Entonces necesita que los demás le digan, no, es que sí, es que no, te recomiendo, yo opino, vete por aquí, vete por allá. Siempre va a estar dependiendo de la opinión de los demás porque su capacidad de intuir el futuro se anula totalmente. Entonces siempre va a estar buscando opiniones ajenas. Dentro del tema de los recursos, habíamos dicho que había números que tienen una gran energía con el dinero, tienen una gran capacidad de llevarse bien con el dinero y por lo tanto atraerlo, administrarlo y poder generar cada vez mayores sumas de dinero. Estos números son el 2, su gran capacidad de mediar entre poblaciones, de mediar entre la gente, de mediar con alguien consigo mismo, le da una gran capacidad de atraer el dinero. El 6, su gran capacidad de magia a través del verbo, su gran capacidad de decreto y también su potencial intuitivo también lo hacen un gran receptor del dinero. Y el tercer número con una gran energía con el dinero es el 8. El 8 también tiene gran capacidad de negocios, así como el 2. Por eso es muy común que muchos terapeutas, aunque están metidos en el tema de la sanación y etcétera, etcétera, muchas veces no les va muy bien en el dinero porque su 8 lo tienen en negativo. Un 8 negativo, su energía con el dinero se apaga totalmente. Y aunque esas personas tienen ya una inclinación hacia la parte de la sanación, la medicina, etcétera, etcétera, pues como están en lo negativo del número, su relación con el dinero no es muy buena. Así que quieren sanar, quieren ayudar a los demás, quieren ejercer sus potenciales de sanación, pero están en la parte negativa, su energía con el dinero no es muy buena. Es el típico terapeuta que no le va bien con el dinero. Por la parte positiva, el dinero muy bien, la economía le resulta muy positiva. Es una persona, como ya vimos, como administra bien su energía, eso aplica también para el trabajo. Es una persona que puede trabajar grandes cantidades de tiempo, no nomás en un día o 2 días, sino a largo plazo. O sea, grandes cantidades de meses, grandes cantidades de años en una actividad perseverante, sin estarse cansando, sin estarse aburriendo fácilmente. En la parte negativa, olvídense de esta administración energética, todo lo contrario, se cansa fácilmente, no le gusta hacer las cosas, su administración de energía a lo largo de la noche es muy mala, por lo tanto va a necesitar dormir mucho, despierta cansado, no quiere hacer nada, etcétera, etcétera. Su capacidad de ver el futuro, sobre todo en el tema del dinero, sobre qué invertir, sobre qué proyecto agarrar, sobre qué lugar de trabajo adaptar, olviden eso, no tiene ningún tipo de visión, su capacidad intuitiva está apagada totalmente. Y bueno, mientras que en lo positivo con el dinero le va muy bien, en lo negativo pues no tanto, por lo tanto va a aferrarse al dinero pues como nadie, pues porque literalmente no le va muy bien en la lana, por eso se amarra con el tema de dinero. En la parte social, su pulcritud, su limpieza, su capacidad de mantener un estado balanceado y equilibrado es bastante, por lo tanto
en la parte social, él cuida mucho su energía. Él no con cualquiera va a llevarse fácilmente, él no con cualquiera va a ser amigo, él no con cualquiera lo va a tocar, pero siempre va a ser en pro de su propio balance. Él es una persona reservada, es una persona que no se lleva bien con todos, es una persona que no fácilmente es tu amiga. ¿Por qué? Por precisamente el tema de su administración energética. Él no desperdicia mucha energía hablando a lo tonto, él no desperdicia mucha energía invirtiendo tiempo con personas que no le interesan. Por lo tanto, puede verse como una persona introvertida, aunque es falsa esa visión. Realmente no es introvertida, simple y sencillamente es muy cuidadosa en la forma en la que comparte su energía. Reservado es el 4. Ese sí es reservado. El 8 es más que nada una reserva de energía lo que él hace. Su forma de comunicarse con los demás es más que nada a través del tacto. Es una persona comúnmente kinestésica. ¿Qué es el kinestésico? Aquella persona que está buscando ese contacto físico para conectar con los demás. Es una persona que necesita abrazar, necesita saludar de mano. A veces la forma en la que él apoya emocionalmente a los demás no es tanto con lo que él pueda hablar, sino con lo que él tanto pueda tocar. Es una persona que usualmente va a estar tocando como muestra de apoyo, es una persona que va vamos, inclusive hasta sus formas de apoyar son tocando su cuerpo, ¿no? ¡Ay, ándale! Tú puedes, yo creo en ti, siempre va a ser a través del contacto. Precisamente sus manos son su instrumento energético, por lo tanto, cuando alguien necesita apoyo, él va y toca. Cuando alguien necesita aliento, él va y hasta con las manos él hace señas. Sus manos son su transmisor energético, por lo tanto, él a través de su tacto sana. Él con tocar a alguien, él ya está generando una influencia energética en las otras personas. Su tacto es sanador, su tacto es pacificador, su tacto es energético, ¿correcto? El contacto físico es su manera de aportarle a los demás a veces esa energía que ellos necesitan o esa salud que él puede aportar, ¿correcto? Inclusive a veces nada más con que él esté en un lugar, su presencia ya es sanadora, por así decirlo. La forma en la que él se manifiesta o la forma en la que él está dentro de un espacio ya genera cierta armonía. Por supuesto, siempre que está en lo positivo. Tiene una gran capacidad de sacrificio. Si él siente que hay alguien que necesita de él mismo, él puede dar su tiempo, su dinero o su energía de forma desinteresada para poder ayudar a otra persona. Tiene una gran capacidad de compasión y de sacrificio, no nada más por personas, sino también por ciertos ideales o por ciertas doctrinas o por ciertas ideologías que él considere correctas o apropiadas. Él puede, apoquinar su energía, puede dar sus recursos para que esto salga a la luz. En la parte negativa, mientras que en lo positivo él es reservado por cuidar su energía, en la parte negativa ahí sí es introvertido. Ahí él no nada más es por cuidar su aspecto energético, sino simplemente por no hablar. Ahí sí le da pena la interacción, le da un poquito de vergüenza, un poquito conectar con los demás. En la parte negativa, si en la positiva él aporta energía, si en la positiva él da, él sana, él genera, él comparte, en la negativa es totalmente lo contrario. Él quita, él roba, él jala. Por ejemplo, si un 8 en negativo se encabrona, se enoja, lo que va a hacer es, imagínense que, sí, se enoja, se va a su cuarto y dice, es que todos son unos idiotas, y ¡pah! Y azota la puerta. Y se queda por detrás escuchando a ver quién va detrás de él. ¿Drama? Y si, exacto. Y si no llega nadie, abre otra vez. Y estoy muy enojado. Y vuelve a soltar la puerta. Él va a buscar que los demás lo busquen. Entonces va a quedar ahí en la puerta. Y en cuanto ya vea que viene la mamá o la esposa o el amigo a consolarlo, en ese momento se va a la cama, se echa a la cama y se hace el drama de, ay, estoy muy mal, estoy pobrecito de mí. ¿Qué está buscando él? Que alguien lo toque. En cuanto llega otra persona, oye, güey, pues estamos todos acá abajo, tranquilos, chupando. No, es que no sé qué, ¿por qué me hacen esto? La chingada, se hace la drama queen, se hace el grito en el cielo, se rasga las vestiduras. Y lo que él está buscando es que alguien le diga, ya, güey, vente con nosotros. En cuanto alguien lo toca, chupa la energía. En ese momento
Y entonces dice, ay, bueno, ya me siento mejor, ok, bajo con todo. Y el otro ya lo dejó bajo. Y el otro, exacto, y el otro, ¿qué pasó? Bueno, ahí baja, yo ahora se va a tapar. ¿Por qué? Porque el 8 negativo es el vampiro energético. De hecho, la palabra que pudiéramos definirlo en su aspecto negativo energético es vampirismo. Es una persona que jala, que roba energía fácilmente. Si lo positivo te la aporta, en lo negativo él te la roba o te la quita. Y ese robar energía no nomás, digo, él siempre va a estar buscando el contacto, pero siempre va a estar buscando robar atención, robar tiempo, robar interés. Entonces el chantaje es una gran estrategia del 8. Ese, ay, gritar que estoy mal, ese, ay, hacerme decir que estoy mal. ¿Por qué? Porque yo estoy buscando que alguien me aporte esa energía que yo quiero. Y él, como sabe que la roba fácilmente, va a hacer cualquier cosa para que los demás se la aporten. Si en una pareja existe el que lo tiene en don, que es un positivo, y otra lo tiene en negativo, ¿generan equilibrio o el otro es el ladrón y el otro es...? Fácilmente ahí hay una dependencia. Fácilmente hay una dependencia porque yo, si lo traigo negativo, mi tendencia predeterminada es apórtame energía. Y si yo lo traigo, la otra persona lo trae en don, su esencia primordial es yo aporto energía. Entonces yo quiero quitar y yo quiero dar, entonces ahí se genera un lazo un poquito dependiente. Y considerando que el 8 negativo se vuelve adicto a las personas, pues entonces añádele un factor más para que se genere ahí una codependencia medio severa o difícil de quitar, sobre todo para el que trae el 8 negativo. El 8 positivo, bueno, pues como quiera, pues él da energía y él aporta, va a llegar un punto en el que se canse, se aburra, o literalmente se agote, se quede sin energía. Y en ese momento pues va a empezar a tender a romper esa relación. Pero el complicado va a ser el 8 negativo. Va a utilizar cualquier estrategia posible para que el otro no se vaya. Y puede ganar. Son como las personas que estábamos diciendo hace rato, que hacen un super drama, así de, mírenme. No tanto por el mírenme, porque lo que a él le interesa no es la atención que le dan. No, la energía. La energía, esa es su palabra clave. Entonces no tanto es el mírenme, es el vengan a mí. Un mírenme sería un 13 negativo. Sería un 7 en negativo, haciendo drama. Este sería como, hago drama, pero para que me digan chiquita, ¿no? Exacto. Hago drama para que vengan y me den eso que yo estoy buscando, contacto. Acuérdense que el 8 es kinestésico por naturaleza, lo que él busca es contacto. Entonces voy a hacer lo que sea para que aunque estés alrededor de mí y en cualquier momento que te descuides, me abraces, me toques, me cargues, me des, inclusive el dar algo, un regalito, una consolación, lo que sea, eso ya es parte de esa energía que yo estoy atrapando, que quiero retener para mí. También, obviamente, todo lo que tiene que ver con relaciones interpersonales, un 8 negativo es demasiado acaparador. Es alguien que celoso, posesivo, alguien que va a estar buscando dominarte, alguien que va a estar buscando que tú estés renunciando a lo que tú quieres para darle gusto a lo que él necesita, etcétera, etcétera. Sí va a volverse una persona un poquito chantajista en la parte de las relaciones por el aspecto de robar precisamente esa energía. Pero eso solamente si está en negativo. Si está en, no nada más que esté en destino, sino característica. Exacto, si lo tienes en alma y en karma, sobre todo en karma, porque es a lo social. Si lo tenemos en karma y nosotros hacemos la contabilidad de lo que está, digamos, aquí en social y de lo que está en emocional, entonces es muy probable que caigamos en el tema de los celos, esas cosas. Muy bien, vámonos con el aspecto emocional. En la parte positiva, el 8 es una persona pura, como si fuera un niño. Emocionalmente es una persona que no tiene malicia, que no hace las cosas con intenciones secretas o con agendas propias. Es una persona que es hasta cierto punto inocente como niño. Es una persona que vive pensando en que lo bueno puede ser, creyendo y confiando en la bondad de los demás, etcétera, etcétera. Por eso lo lleva precisamente a confiar a veces hasta un poquito ciegamente en otras personas.
Es una persona sumamente valiente. El 8 positivo, él se avienta. Su misma inocencia le hace pensar que sí se puede, que no hay problema, que lo va a lograr. Y entonces él se anima, se avienta, es muy valiente, es muy bravo, puede reunir coraje fácilmente para empezar proyectos, para entablar una confrontación, para inclusive confrontar a alguien o a sus propios miedos. Rápidamente él junta recursos para lograrlo. En la parte negativa, volvemos a lo mismo, siempre va a estar jalando esa energía de los demás, siempre va a estar buscando cualquier forma de aprobación, va a estar buscando el aplauso, va a estar buscando el contacto, va a estar buscando el te quiero, va a estar buscando el no te vayas, va a estar buscando el te necesito, porque él lo necesita desesperadamente, porque su propia energía, como está negativo, no le sirve para él mismo. Entonces, ¿qué necesita? Que alguien más se la aporte. Entonces va a estar buscando de cualquier manera ese amor ajeno. Y su valentía, olvídenla, por el contrario, es bastante temeroso, bastante débil con respecto a los objetivos que busca, con respecto a las búsquedas que él tiene. Ya se pierde ese empuje, esa motivación que tenía, ese coraje interno, olvídenlo, se va por completo. Bueno, si tenemos una persona que tiene el 8 en las vidas pasadas, los demás lo perciben como valiente. Es una persona que es percibida como alguien fuerte, como alguien imponente, como alguien que puede, que tiene empuje. También, obviamente, es una persona que lleva varias vidas, varias existencias, cultivando todo lo que es transmisión energética, todo lo que es capacidad de contacto con las manos, seguramente ha sido sanador en otras vidas, etcétera, etcétera. Una persona que tiene el 8 en don o que también lo tiene en misión, es una persona que obviamente cualquier tema de sanación le viene bien. No importa si es tanto desde la percepción alópata, tanto la percepción alternativa, no importa. Cualquier arte de sanación, alternativa, farmacológica, estructural, espiritual, cualquier tipo de sanación, de balance, de equilibrio, de búsqueda de restaurar la armonía del cuerpo a través de cualquier medio, al 8 le viene bien. Por su gran energía con el dinero, con su gran energía con los negocios y esa afinidad con el tema del intercambio, el AINI, cualquier empresa relacionada con dinero, banco, corporativos, consultoría financiera, etcétera, etcétera, le viene bien. Básicamente cualquier negocio que necesite perseverancia o que necesite un empuje a largo plazo también le viene muy bien por esa gran administración energética que el 8 tiene. ¿Okay? Bueno, vámonos con las misiones del 8. ¿Qué pasa si yo tengo el 8 en misión, en el quinto número de la numerología? Si lo tengo como misión emocional, es muy sencillo. La misión emocional del 8 es desarrollar la constancia y desarrollar la inocencia. Todo lo que es perseverancia a largo plazo es su misión emocional. Pero también contactar con esa pureza de alma de niño, esa pureza de la acción sin malicia, esa pureza de yo lo hago porque así es, esa pureza de yo creo en los demás, a pesar de que toda su conducta me diga lo contrario. Esa inocencia de creer en la bondad ajena, esa es su misión emocional del 8. Por la misión vocacional tiene dos cosas: la parte de los negocios y la parte de la sanación o la búsqueda del balance en las otras personas. La misión del 8 a nivel vocacional es descubrir esa energía con el dinero, hacer algún tipo de negocio, algún tipo de empresa, hacer algún tipo de giro en donde haya un intercambio de dinero, reconectar con la energía del dinero. Recordemos que del 6 en adelante, del 6 al 10, son los números espirituales y el dinero es una energía espiritual. El dinero y la abundancia es una energía que busca que nosotros conectemos con la intención primordial de este universo. Observen el universo. Es profundamente abundante, profundamente dadivoso. Hace 8 minutos que el sol nos está regalando toda su energía, chingos de energía. ¿Qué nos está pidiendo a cambio? Nada. El sol es dadivoso, la energía. Observen la Tierra.
Solamente te está diciendo, dame un poquito de agua, dame un poquito de sol, ponme una semilla y yo aporto todo para que esa semilla chiquitita se transforme en una mole que da sombra, fruto, flores, hojas, todo lo que quieras. La tierra nada más da. El aire. ¿Quién nos cobra el aire? En el mundo, en la atmósfera, tenemos un porcentaje, que es por ahí del 21%, específico para que todos respiremos sin ningún problema. La mecánica primordial, la intención creativa del universo, su forma de ser, en esencia, es abundancia. El universo es abundante. Es producción, generación, ser dadivoso en todos los aspectos. Esa es la esencia primordial del universo. Entonces, la misión vocacional del 8 es reconectar con esa abundancia a través de cualquier medio posible, no importa el giro de su negocio, no importa si él está abajo, en medio, arriba del business, no importa de qué forma lleve a cabo su giro, pero su misión vocacional es redescubrir esa abundancia en él mismo a través del dinero. La otra misión vocacional es descubrir ese poder oculto de sanación que tiene. No importa si se quiere volver dentista o reikista, no importa si se quiere volver farmacéutico o biomagnetista, no importa si se quiere volver homeópata o si médico cirujano, cualquier arte de sanación es básica para la misión vocacional del 8. Su misión vocacional sería redescubrir la transmisión energética de lo que es capaz de dar. ¿Okay? Por último, vámonos a las formas de activar el 8. ¿Qué pasa si yo ese 8 lo tengo en negativo en vidas pasadas? ¿O qué pasa si yo en alma o en karma reconozco que tengo varios conflictos activos del 8 en la parte negativa? Primero que nada, hay que tener mucho cuidado con las actitudes viciosas. Cualquier sustancia que la persona consuma la tiene que tener bastante observada, bastante en alerta, porque fácilmente desarrolla esa dependencia. Número 2, ten cuidado con la alimentación. ¿Por qué? Porque también en la parte de las drogas alimenticias fácilmente se sale de control. Dulcitos, harinas, pastas, cualquier cosa, papitas, cualquier cosa es fácilmente desarrollable una atadura, ¿no? Un lazo descontrolado en la parte de la comida también. Obviamente todas las técnicas que tengan que ver con sanación, anatomía. El círculo es la figura fundamental del universo. Técnicamente no el círculo, sino el toroide. El toroide es un punto de donde surge la energía contactando con todas las posibilidades existentes y se conecta con el mismo punto de origen en un bucle infinito de retroalimentación. Esa forma es la que tienen las galaxias, por ejemplo, un hoyo negro al centro de donde surge esa masa de polvo y energía que va a formar estrellas, planetas, sistemas solares. Esos sistemas solares van a dar la vuelta a través del ecuador galáctico de esa galaxia a través de miles de millones de años y en algún punto van a volver a ser tragadas por ese hoyo negro supermasivo. Ese toroide o esa esfera primordial la vemos en las galaxias, la vemos en cualquier campo magnético, el terrestre, cualquier planeta, el campo magnético del ser humano, lo vemos inclusive en el crecimiento de las plantas. Los árboles, ¿qué son? Son un toroide. Nosotros vemos el tronco como ese hilo dentro de la esfera y las raíces como las hojas van delimitando esa esfera que ese árbol es, ¿no? De hecho, los mismos chakras, las mismas ruedas electromagnéticas dentro del cuerpo son nuestro toroide personal. El 7 va hacia arriba, el 1 mete esa energía, entonces todo se transforma en ciclos toroidales. Lo vemos en la manzana, la mandarina, son literalmente ciclos toroidales de retroalimentación. Una manzana es la figura de la galaxia misma en una forma abreviada de expresión. Entonces, si tú ese círculo primordial lo volteas, nada más de un lado lo enchuecas, te va a dar el símbolo del infinito porque se forma el cinturón de Moebius. El cinturón de Moebius es una forma hipotética en donde un círculo tú trozas un límite, lo volteas sobre sí mismo y entonces ese flujo nunca va a acabar. El flujo de esa dirección, de esa energía o de ese movimiento encuentra un punto infinito. La forma que se ve a nivel visual de ese flujo es precisamente el 8.
Este 8 en un origen era un círculo que por el punto medio se dobló. Formó el cinturón de Moebius, el círculo o el ciclo del infinito se forma. Y bueno, volteado precisamente en su forma horizontal es el famoso símbolo del infinito. Cuando nosotros estamos aportando energía de sanación, nosotros, imagínate que somos ese punto central del 8. Somos el nexo que conecta la energía de los planos superiores, simbolizada por esa esfera superior, y la energía de los planos inferiores, o entiendas el plano material, el plano físico. Entonces uno como sanador lo que hace es conectar el plano superior con el plano inferior, y tus manos o tu energía como sanador son el punto de nexo, son el punto que conecta esa abundancia infinita del universo, esa energía de sanación, esa energía de luminosidad, y tú canalizándola y proyectándola en tu paciente a través de cualquier técnica que tú quieras, el Reiki, los imanes, la psicología, etcétera, etcétera. Todo se basa en continuar con el ciclo infinito de la energía, y esa energía te ayuda precisamente para restaurarte, equilibrarte, balancearte. De ahí viene esa como símbolo. Y dice Anabilia, ok. Yo no más preguntaba, ya no. Y bueno, pues, ¿alguien tiene alguna otra pregunta del 8? No. Pues hasta aquí quedamos con este número 8. Vámonos con el siguiente. Llegamos a la recta final de nuestros números. Vamos con el último número de la línea espiritual. Recordemos que el dígito 10 fue el segundo que vimos después del 1, así que básicamente este es el último número que vamos a ver antes de los maestros. Vamos a hablar primero de la definición que mejor encapsula la experiencia del número 9. Y el número 9 se define como el maestro de sí mismo. Recordemos que hay 3 números relacionados con el amor. La Trinidad es el número del balance, aquella dualidad que vuelve a encontrarse en un punto de equilibrio. El 3 era el amor a la gente, la chispa, el carisma. El 6 era el amor a lo espiritual, el amor a la esencia divina. Tenemos el 6, el místico. Y el 9, tenemos la integración del 3 y el 6. 3 y 6 nos dan 9, por lo tanto el 9 representa el amor en todos los aspectos. El amor al Malkut, o el reino, o la parte física, como lo dicen en la Cábala, o el Keter, o la corona, o la parte espiritual, igual dentro de la, vamos a llamarla, nomenclatura cabalística. El 9 es el amor a toda la creación. Ama lo físico, ama lo espiritual, ama todo aquello creado bajo el estándar espiritual o el estándar de la creación. El 9 se define como el maestro de sí mismo porque la experiencia del 9 es lograr ser el experto de aquel campo que le interese. Significa que el 9, al igual que el 11, ya lo veremos más adelante, el 9 puede dedicarse a lo que sea. Sus dones van más relacionados que hacia un sector, más bien hacia un ritmo. El 9 es el número que tiene mayor capacidad de aprendizaje en poco tiempo. Él es bastante rápido en aprender, sobre todo si lo aprende por sí mismo. Este es el número del autodidacta, la persona que a través de sus propios medios va a encontrar el conocimiento profundo de aquel arte, ciencia, protocolo o área que le interese. Entonces el 9 es el maestro de sí mismo porque es el autodidacta que se enseña a sí mismo el arte que le interesa hasta volverse el experto de ese campo. El maestro de sí mismo también porque al ser el número del amor global, el amor a lo físico y el amor a lo espiritual, es el número que vino a redescubrir el amor incondicional, aquel amor que no te pide. Ese, exacto, es el amor sin apego, el amor de fe, el amor que salta con confianza, el amor que no te pide, el amor que no busca, el amor que no requiere una retribución. El amor incondicional es aquel que se logra cuando tú amas a tu enemigo, cuando tú amas al villano de tu existir, cuando tú amas a la persona que no es recíproca contigo, cuando tú amas a aquella persona a pesar de que no te corresponda, cuando tú amas a esa persona inclusive después de muerta. En los duelos es muy común que este amor incondicional sea una de las partes implícitas a trabajar durante el duelo, porque cuando una persona se muere, muchas veces nos ponemos tristes porque extrañamos a la persona, pero generalmente nos ponemos más tristes
porque extrañamos al que éramos nosotros cuando estaba esa persona. Es que cuando estabas tú, yo me sentía de esta manera. Me sentía más contento, me sentía más pleno, me sentía más completo, me sentía más feliz, me sentía más protegido, más seguro, más cuidado, más amado, más atendido, más chistoso, más algo. Y cuando esta persona se va, no nada más nos duele la muerte del ser amado, nos duele la muerte de ese aspecto de nosotros que se murió con esa persona. Y trabajar el amor incondicional es perdonar al ser amado por irse. Dentro de las etapas del duelo hay una oscilación, hay varias etapas. Primero la persona entra en una fase de negación, es que no, esto no puede estar pasando, es que tú no estás muerto. Después llega un proceso de negociación, es que por favor llévame a mí, llévate a Justin Bieber y tráenos a Freddie Mercury, ¿no? Empezamos a negociar con la parte espiritual, aún a pesar de que nos digamos ateos, siempre aprendemos a rezar también, pero a rezar. En cuanto el avión se empieza a caer, seas ateo o no, rezas, cabrón, huevo. Y cuando estamos en un proceso de duelo, justamente después de esa negociación, entra una oscilación constante entre la tristeza y la ira. Estoy triste porque te fuiste, pero también estoy enojado. ¿Por qué me dejaste aquí? Tú si te fuiste y estás descansando, que tu puta madre, yo sigo aquí sufriendo en este pinche mundo sin ti, abandonado, dejado, etcétera, etcétera. Parte del amor incondicional, parte de aquel que tiene una maestría sobre sus propias emociones, una maestría sobre sus propias conductas, sobre sus propios impulsos, sobre sus propios pensamientos, es aprender a perdonar a esa persona que se fue a pesar de que nosotros seguimos aquí. Y eso es parte del amor incondicional, el amor que trasciende cualquier límite del humano. Nos han enseñado una versión limitada del amor. Nos han hecho pensar que el amor es una especie de territorio a ser conquistado. Es que si tú me amas, tú te tienes que comportar como a mí me parece que te comportes. Y es que si yo te amo, tu culo es mío y no lo puedes andar prestando por aquí y por allá. ¿Por qué? Porque el amor es un territorio y parte del territorio es tu culo, y aunque esté pegado a tu cuerpo, es mío porque yo te amo y tú me amas. El amor lo hemos entendido como una moneda de intercambio. ¿Sabes qué? Es que como yo te amo, entonces dame esto, o ¿sabes qué? Yo te ofrezco el otro y no me has pagado. Yo te ofrezco este amor y tú me tienes que pagar con conductas, con actitudes, me tienes que pagar con tu tiempo, con tus intereses, con tu... Siempre hemos visto el amor en esta percepción occidental, moderna, como una moneda que se intercambia, como algo que yo doy hasta que yo recibo, o yo doy, pero lo dejo de dar en cuanto la otra persona genera un cambio sobre sí misma que ya no me parece. Y eso no es el amor incondicional. El amor incondicional es simplemente yo te ofrezco mi amor por el placer de amarte. Yo te ofrezco toda la capacidad que yo tengo de generar una energía positiva, de generar un deseo benéfico, un acto bondadoso hacia ti, simple y sencillamente por el amor, por el placer que me causa generar este gesto de amor. Entonces, el amor, en su definición, ¿se acuerdan que dijimos que ego es la ilusión de la separación? Yo tengo la ilusión de que vivo separado de lo demás. La palabra amor es el reconocimiento de la inexistencia de esa separación. Mientras que el ego nos ha estado haciendo sentir separados de los demás, es que tú eres otra cosa ajena a mí porque tu cuerpo es otro, porque tus circunstancias son otras, porque tu dinero es otro, porque tu idioma, tu color, tu religión, el tamaño de tu pito, lo que sea, te hace diferente a mí. El amor es simplemente reconocer que esas diferencias son nulas, ilusorias e inexistentes. Sí, al momento de no existir esa separación, no tienes el miedo a perderlo, ¿no? Claro. Dejas de tener ese miedo. Si tú eres yo y tú te vas, nunca te voy a perder, porque tú y yo somos la misma cosa. Siempre vas a estar en la mejor parte de mí. En la mejor parte de mí siempre va a estar sembrado este amor que yo genero hacia ti. En la mejor parte de mí siempre tú vas a permanecer incólume, vas a permanecer inmaculada y vas a permanecer como una figura a la cual yo le sigo ofreciendo mi amor, a pesar de que tú no estés, a pesar de que me dejes, a pesar de que te mueras, a pesar de que cambies tu actitud, o a pesar de que en algún momento el amor que yo te ofrezco tú lo agarres, lo mastiques, lo escupas, que la otra mitad la cagues y luego lo pises. A pesar de esas circunstancias, a pesar de que tú me inflijas el dolor que yo permita, a pesar de eso seguirte amando. Eso es el principio del amor incondicional. Y el 9, parte de las lecciones que vino a desarrollar es aprender a amar simple y sencillamente por el placer de dar.
ese regalo que nosotros tenemos. Muchas personas el amor lo confunden con una emoción, muchas personas lo confunden con un sentimiento, muchas personas lo confunden como un instinto. Y si nos vamos al punto de vista biológico, es cierto, el amor es un instinto que se requiere para que los núcleos familiares permitan la sobrevivencia de los nuevos miembros y así permitan la perenización de una especie. Es cierto que en ese nivel biológico el amor es un instinto. El amor es una emoción porque sí, en parte es algo que surge como una especie de impulso primario del cual no tengo ningún control y simplemente se genera. Sí, es una emoción. Emoción viene del latín motio, que significa movimiento, aquello que me mueve. Y es cierto, el amor nos mueve, es una emoción. Y cuando una emoción la mezclamos con un pensamiento, la mezclamos con una intención psicológica, se transforma en un sentimiento. Se transforma en una emoción que tiene una forma gracias a mis creencias o gracias a lo que yo creo que son las cosas. En ese punto psicológico de vista, sí, también es una emoción y un sentimiento. Pero más que nada, el amor parte de un punto. El amor es una decisión. Selección. Exactamente. Amor es elegir amarte encima y a pesar de cualquier circunstancia. Y sí, a partir de esa decisión se empieza a generar la emoción, el impulso, el sentimiento y todas estas cuestiones psicobiológicas que pudiéramos categorizar este fenómeno desconocido hasta cierto punto que es el amor. Por ahí dijo Einstein que era una de las fuerzas más poderosas, a pesar de que él había entendido la gravedad y la inercia y la aceleración y todas estas propiedades físicas del espacio-tiempo. Así que el 9 vino a ser el experto de aquello que le gusta, pero también vino a reconocer y a experimentar el camino del amor incondicional, aquel amor que se da simple y sencillamente por amor. Así que vámonos con las palabras que nos definen el aspecto positivo y negativo del 9. En la parte positiva, el 9, su palabra clave que lo define sería la realización. La realización de todas sus metas, la realización de sus objetivos, la realización de sí mismo como persona, de que alcanzó el mayor estándar posible en aquel rubro que le interesa. Si quiere ser carpintero, el 9, se va a convertir en el mejor de los putos carpinteros que existen. Él va a aprender no nada más de maderas, va a aprender de estilos, va a aprender de cortes, va a aprender de antigüedades, va a aprender de serruchos, va a aprender de tratados. Él no se va a contentar con hacer una mesa. Él va a querer hacer un librero estilo barroco. ¿Por qué? Porque va a ser una prueba de su propio expertise, de su propia capacidad que él mismo desarrolló a través de la autodidaxia. Entonces, la palabra realización significa que él va a llegar hasta la cocina, él va a llegar hasta el fondo, va a llegar hasta la última consecuencia o circunstancia de aquel rubro, campo, área o estudio que a él le interese. Al rato vamos a ver que en sus dones él puede dedicarse a muchas cosas, siempre y cuando le encante. En su aspecto negativo, la palabra que lo definiría sería superficialidad. ¿Qué significa eso? Quedarse por encima. En vez de comprometerse hasta el fondo de aquello que le interesa, se queda por encima. Como que le gusta, como que le tantea, como que cuando hay agua fría y como que primero metes primero una pata y luego las nalgas y luego el brazo, pues imagínense que así se queda. Le gusta la carpintería y pues sí, un día aprendí un poquito y como que otro día hizo un corte y como que se compró una sierra y como que la tiene arrumbada en su casa. Significa que se queda en la superficie de aquel campo en el que él se pudo convertir el experto y se pudo convertir en alguien que pueda aportarnos al mundo la gran calidad de aprendizaje empírico que puede llegar a recabar. Sin embargo, en su aspecto negativo, el 9 es el conocedor de todo, especialista en nada. Aquella persona que, una chispa de idea le surge, la quiere, la suelta rápidamente, surge otro chispazo, lo agarra, se medio compromete, a los 2-3 meses se cansa, lo suelta, y así sucesivamente hasta que llega un punto en el que al final de cuentas no hizo nada. No se realizó. Cuando esa era su esencia primordial, la experiencia que él iba a vivir a través de ese dígito. En su aspecto personal, el 9, dentro de lo positivo, es una persona constante, siempre está con vista a volverse el experto, siempre se va a proyectar hasta el top 3. Él siempre va a conformarse siendo el mejor del mundo. Puede conformarse siendo el segundo lugar o el tercer lugar, pero nunca de ahí. Siempre va a estar buscando la punta, siempre va a estar buscando el tope, no por sentirse prestigioso como el 7, no por sentirse poderoso como el 10,
No por sentirse visto como el 3, sino por saber que llegó hasta lo último del camino que él eligió. No es tanto por la relación que tiene con los demás, sino por la relación que tiene sobre sí mismo. ¿Okay? En cualquier campo siempre va a estar buscando lo máximo, en lo físico, en el dinero, en su legado, en el amor, en los amigos, en el tema espiritual, siempre está buscando lo máximo. Es muy perceptible, por eso es muy difícil engañarlo. Todos los que son múltiplos del 3 siempre van a buscar el balance. El balance el 3 es un número de balance, lo vemos en las religiones, las trimutis, ¿no? La indostán, la católica, etcétera, etcétera. Por lo tanto, tanto el 3 tiene detector de mentiras. Engañar a un 3 es difícil. El 6 siempre va a estar buscando la verdad, inclusive a través de su verbo. Cuando empieza a decir mentiras es cuando está en la parte negativa o corrompida de su propio uso del verbo. Y el 9 también tiene ese como detector de mentiras. Ese establecimiento del equilibrio, que son parte intrínseca de los múltiplos del 3, hace que el 9 tenga ese detector integral y que sea complicado engañarlo o que sea complicado decirle algo que realmente no es. Es muy observador, siempre está viendo los detalles. Es muy visual, mientras que el 8 recordemos que era kinestésico. Este es una persona muy visual. Los números más kinestésicos generalmente son el 5, que es el cuerpo físico, y el 8, que tiene que ver con las manos, con la energía. Los números más visuales, vamos a decir que aunque pueden variar por el tema de la educación de cada quien y la forma en la que aprendimos a pensar en la escuela, los más visuales serían el 3, por su parte de su inspiración artística. Otro muy visual sería el 9, por ejemplo. Siempre checa los detalles. Dentro de su forma de ser, es una persona cuyo estado emocional siempre está balanceado. En lo positivo es una persona ecuánime, una persona hasta cierto punto estoica, siempre puede mantener una calma a pesar de las circunstancias, a pesar de la tormenta. ¿Okay? Y bueno, rápidamente su nivel o su ritmo de aprendizaje alcanza niveles insospechados. Rápidamente se convierte en el experto de aquella cosa que estudie perseverantemente. Es el mejor quick learner, dirán los anglosajones o los gringos. Es el mejor aprendiz, pero a través de su propia experiencia. Por eso, mientras que el 2 siempre va a aprender mejor con un maestro, el 9 siempre va a aprender mejor a través de sus propios medios. Puede ir a un curso, puede leer un libro, pero siempre él, practicando su propio arte, va a conseguir ese nivel de expertise que necesita. En la parte negativa, olvídense con su proyección a lo máximo, olvídense de su necesidad de llegar al top 3. Es una persona muy superficial, una persona que se queda dentro de lo mediocre. La palabra negativa del 9 sería pusilánime, sería mediocre, sería banal. Una persona que se queda por el encimita, nunca va más allá, nunca va a la profundidad que puede lograr. Tiene una mente en donde olvídense de que puede ver los detalles, y olvídense de que es muy visual, olvídense que tiene mucha capacidad de observación. Todo lo contrario, es una persona que totalmente está como los caballos que les ponen estas cosas a los lados para que no se espanten de los lados. Tiene una mente que no alcanza a visualizar las cosas en su esplendor. Su capacidad visual metafórica se anula, ¿no? Mientras que en lo positivo es una persona que dentro de su propio mundo siempre lo intenta mantener tranquilo, en calma, ecuánime. En la parte negativa es una persona que siempre está en los extremos, muy bipolar, unas emociones demasiado, vamos a llamarlas verticales, unas emociones demasiado inconmensuradas, demasiado latentes al caos, fácilmente. Dentro de lo material, es una persona que siempre va a estar investigando aquello que le gusta, es muy generoso, siempre los bienes que tiene, él los da como tal, siempre es muy dadivoso y eso a veces hace que no sepa administrar sus propios recursos o puede ser que gaste o comparta más de lo que él puede llegar a tener. Así que aunque pueda hacer un buen dinero por su gran capacidad de ser un experto en su campo, fácilmente el dinero se le va por esta capacidad generosa que tiene. Es más o menos como el 4, el dinero no es como que su gran motivación, a diferencia del 7, que sí lo mueve la lana, a diferencia del 5. El 5 busca lana no por ser rico, sino por ser cómodo. El 5 recordemos que es muy comodino. El 3 busca lana, pero para pachanguear.
no porque le interese la lana, razón no la administra, tiene dinero, se lo quema en las manos el 3, ¿correcto? Dentro de lo negativo en el aspecto material, mientras que en su aspecto positivo es una persona que puede perseverar, puede enfocarse a nivel profundo y a lo largo del tiempo sobre un arte, sobre una situación, en lo negativo es totalmente lo contrario, se la pasa picando aquí, picando allá, totalmente inconstante y por lo tanto nunca logra resultados importantes o generosos dentro del campo que le gusta. Vamos a lo social, como ya vimos, esa ecuanimidad que él tiene interior, esa capacidad de mantenerse equilibrado, de mantenerse balanceado, la puede extender a los demás. Aunque los demás lo pueden ver como alguien así, tranquilito, como que no le hace mucho de pedo, él fácilmente puede trasladar esa calma a los otros. Él tiene una palabra que calma, una palabra tranquilizante, una presencia amena, una presencia que permite a los demás sentirse con espacio de ser quienes son. Fácilmente perdona a cualquier persona que lo afecta por precisamente esa experiencia del amor incondicional que él vino a vivir. Sus villanos dejan de ser villanos fácilmente. Y bueno, siempre su tono, su forma de hablar, las palabras que dice siempre van a ser como una seda. Al igual que el 6, en donde el verbo es algo muy importante y es como un francotirador de palabras que siempre está buscando ser lo más preciso con lo que te dice para no herirte. Al igual el 9, es una persona que es muy sedosa en su hablar, muy elegante, muy cuidadosa de que los demás no se sientan aludidos por las cosas que él dice. Dentro de lo negativo, recordemos que es la corrupción totalmente de lo que es en lo positivo. Así que si en lo positivo es una persona cuya calma se transmite, cuya ecuanimidad se siente en el ambiente, en lo negativo totalmente al revés. Es una persona chismosa, es una persona inoportuna, es una persona que lastima con sus palabras, es una persona que no se da cuenta de lo que hace al hablar y no le interesa darse cuenta. A pesar de que alguien se lo diga, es una persona que se niega totalmente a recapacitar sobre la forma en la que se relaciona con los demás. No capta indirectas, es el típico de que ay, pinches testigos de Jehová, ¿no? Y tú, güey, acá mi hermano es testigo. No mames, el otro día llegó a tocarme, güey, cállate la boca, cabrón. Le vale madre, es una persona inoportuna, no capta indirectas, no entiende de normativas sociales, no tiene filtros y no le interesa tenerlos. Por lo tanto, el prójimo se siente desesperado, se siente ansioso ante su presencia, es una persona brusca, es una persona hiriente en general, en su aspecto negativo. En el aspecto emocional, dentro del aspecto positivo, recordemos, es el amor incondicional. Es la persona que vino a aprender a relacionarse a través del corazón. Es una persona que tiene gran capacidad de perdonar, de amar, de hacer actos compasivos, como dirían los gringos, al random, es decir, sin conocerte, sin tener una razón por la cual hacerte un bien, te lo hace sin ningún interés, simplemente porque te ama, simplemente porque te concibe como alguien como él. Es la persona que vino a experimentar el amor del Cristo. El Cristo mucha gente lo confunde con el tema de Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret, el personaje histórico, es un mago. Jesús de Nazaret vino a ser un mago, aprendió con los esenios en la región del Mar Muerto, en el desierto del Qumran. Él vino a aprender varias ciencias arcanas, logró a través de ciertos dones que ya traía perfeccionarlos y bueno, hemos visto algunos de sus milagros catalogados o documentados en libros sagrados, no nomás de los católicos, sino también en el Corán hablan de Jesús. Los pergaminos del Mar Muerto de la biblioteca de Nag Hammadi, que son unas cuevas que encontraron los beduinos precisamente en el Mar Muerto, habla mucho de Jesús, etcétera, etcétera, y sí es un personaje histórico. Sin embargo, no es como lo pintan las religiones. De entrada, no nació en diciembre, no nació un 25 de diciembre, es una historia solar, es una historia astrológica, más que nada que nos habla de el paso del sol en el firmamento, la influencia que tiene sobre las plantas, sobre el crecimiento, las estaciones, etcétera, etcétera. Los 3 reyes magos que lo visitaron básicamente es el cinturón de Orión que se ve en el cielo en el hemisferio norte en diciembre precisamente, que apuntan a Sirio A, que es la estrella más brillante del firmamento, y lo dicen en la Biblia, ¿no? 3 reyes magos siguieron a la estrella del este para seguir o buscar el nacimiento del Mesías. Curiosamente, cuando uno ve el cielo en la noche, ve los 3 reyes magos, que es el cinturón de Orión, apuntando en una flecha hacia Sirio A, que es la estrella más brillante del firmamento en ese momento, y justamente cuando amanece, donde se mete Sirio A, por ahí sale el sol. 3 reyes magos
siguieron a la estrella del este para buscar el nacimiento del Mesías. Están hablando del nacimiento del sol, no del nacimiento de una persona. Razón por la cual ese mito del Mesías nació el 25 de diciembre, muerto por su propia gente, resucitado a los 3 días, es una historia que se ha contado mucho tiempo antes. Se contó sobre Mitra en Grecia y en Roma, se contó sobre Tammuz en Sumeria, se contó sobre, creo que era Rama en India, no sé cómo si era Rama, o otro Mesías por allá, se contó de Dionisio en Roma, esa misma historia, en fin, esa misma historia sobre el Mesías solar ha sido contada muchas veces antes a Jesús. El Jesús histórico es básicamente una persona que alcanzó un estado de conciencia, y ese estado de conciencia es el estado crístico. El estado crístico o la conciencia cristal, que se dice conciencia cristal porque nosotros vemos las cosas claras tal y como son. ¿Y qué es ver las cosas claras tal y como son? Entender que el flujo del tiempo es una percepción limitada a nuestro cerebro limitado, que lo único que existe es un aquí y ahora eterno que nunca cambia, que el pasado es una historia, que el futuro también, que realmente el presente es un bucle de retroalimentación entre dos puntos del tiempo que buscan crear un estado perfecto. Significa que para que nosotros hayamos estado aquí, para que este aquí y ahora pueda ser posible, nosotros creamos todo un pasado para poder generar estas circunstancias que son las únicas que existen. Así que el estado cristal de conciencia o el estado crístico de conciencia es aquel estado donde la persona trasciende los límites de la corporeidad física, donde su conciencia se amplifica al conectarse con el todo, la fuente de las cosas, el Ein Sof Ahur de las palabras gnósticas, o el Funkelin, que es la chispa divina, palabras de Manuel Kant, el filósofo, o simple y sencillamente entender que el todo o la fuente divina, creativa de todas las cosas está dentro de uno y no afuera. El tiempo es una ilusión, hoy es lo único que existe y el ego o la separación es simplemente una ilusión. Ese estado crístico o ese estado cristal de la conciencia es cuando uno está conectado ampliamente con la esencia primordial espiritual con la que uno se conecta. No importa si uno es budista o católico o hindú o espiritual o ateo o New Age, no importa el arquetipo con el cual nosotros nos conectemos con nuestras propias creencias y nuestras propias sensaciones espirituales dentro del cuerpo. Porque hay personas que han escuchado la voz de Dios, y hay personas que han sentido el cobijo de la Virgen María, y hay personas que han escuchado el aliento de la Trimurti, y hay personas que sienten la gracia del Espíritu Santo y que creen que todos ellos tienen la razón independientemente de sus creencias. Y el estado crístico es cuando uno se puede conectar sin ningún filtro, sin ningún pretexto psicológico con esa energía creativa y por lo tanto utilizar esa influencia para manifestarla en el campo físico. Y así es posible la magia. ¿Qué es la magia? Es la capacidad que tiene la mente de influir las dinámicas de la energía y poderle dar una nueva forma al mundo físico. Eso es magia, eso es convertir el agua en vino o el plomo en oro, el objetivo último de la alquimia o el objetivo último de estas personas que tratan de seguir los pasos del Maestro Jesús en su camino a través de la magia. Entonces, ¿qué es el estado crístico? Es, dentro de las palabras de la Cábala, conectar el Malkut con el Keter a través del hilo infinito del agradecimiento. Es saber que tú eres Dios y tú también. Tú no. No, tú sí eres. El estado crístico es entender que Dios nunca estuvo afuera, sino que siempre ha estado dentro y que se manifiesta a través de nuestros actos. El estado crístico de conciencia es reconectar con esa capacidad creativa infinita y luminosa que nosotros somos desde un principio. Y entonces ha habido varios seres a través de la historia que han conectado con ese estado de conciencia. Se les llama los avatares. Nosotros en el planeta, recordemos que hace poquito hablábamos de las influencias planetarias, creo que hablábamos de ellas en el número 1, tal vez. Dentro del planeta que nosotros vivimos, el planeta está inclinado 23.5 grados sobre su eje al momento de girar alrededor del Sol. Entonces la Tierra no gira, digamos que en horizontal alrededor de Ors o el Sol, que nosotros le llamamos, está inclinada. Y al estar inclinada y generar su efecto de rotación, hace un efecto secundario, una mecánica física que se le llama el movimiento de peonza. Cuando uno, aquí nosotros en México usamos mucho el trompo cuando éramos chamacos, ¿no? Avientas el trompo
Y al principio el trompo está paradito. Y cuando empieza a perder impulso, el trompo, aunque gira hacia acá, la punta del trompo sobre el suelo empieza a girar para el otro lado. Se le llama movimiento de peonza o precesión rotatoria. Esa precesión rotatoria hace que el planeta vea una cierta constelación al fondo del Sol cada ciertos miles de años. Más o menos el día galáctico, que es lo que tardan las 12 constelaciones en volver al punto original de donde empezaron a partir de la percepción desde el meridiano de Greenwich en cualquier día del año en la Tierra, más o menos son unos 25.600 años. Así que dividido en las constelaciones, que son 12, más o menos nos da, pues hagan las cuentas, unos cientos de años cada segmento de cada era. Se les llama las eras zodiacales. La era de Piscis, la era de Capricornio, la era de Aries, etcétera, etcétera. A lo largo de la creación de este planeta, nosotros hemos atravesado sus días cósmicos muchas veces. Y en cada día cósmico, dentro de la conciencia colectiva de los seres vivos que existen en el planeta, surge un despertar, surge un despunte, surge un individuo con una capacidad de aglomerar el conocimiento y el entendimiento espiritual de un gran colectivo y lograr utilizar sus propios medios para poder canalizar esa información. Y eso es el estado crístico de conciencia. Por lo tanto, cada cierto tiempo de la existencia del planeta se considera que estamos en una era zodiacal. Hemos vivido la era de Capricornio, la era de Aries, la era de Piscis, y en cada era un individuo alcanza este despertar espiritual que ayuda al avance de todo el planeta. En la era de Piscis, precisamente, que fue entre 500 años antes de Cristo hasta unos 2000 años después, a partir de 1500, 1600, se considera que la era de Piscis estuvo en su auge. Después de la era de Piscis, si nosotros seguimos el zodiaco, sigue Aries, porque Piscis es el último signo zodiacal. Es como un reloj, son los 12 signos, lo vamos a ver en la clase del zodiaco del alma, pero así a grandes, buenas a primeras, son 12 signos y después de Piscis viene Aries, vuelve a empezar. Sin embargo, como el movimiento de la peonza es en precesión, es decir, se regresa, después de Piscis, dentro del tiempo que nosotros vemos hacia el futuro, nosotros vamos atrasándonos en el zodiaco, así que la siguiente era sería la era de Acuario. Se dice que precisamente el punto limítrofe entre la era de Piscis y la era de Acuario se dio en los 80s. En 1980 se dieron los últimos años de la era de Piscis para dar inicio a la era de Acuario. Y si en la era de Piscis el maestro espiritual fue Jesús de Nazaret, entonces en la era de Acuario, en teoría, debería de venir otro maestro. Sin embargo, se dice dentro de la filosofía espiritual que la era de Acuario es una era diferente a las demás. De entrada, es simbolizada por aquel hombre que da el agua al cauce del río, el hombre del agua o Acuario. Y Acuario representa a un dios antiguo llamado Poseidón, en Egipto también llamado Ptah, y en Sumeria llamado Enki, también conocido como Neptuno en Roma. Este dios benevolente, él fue uno de los grandes pilares de la civilización humana, y bueno, se dice que en la era de Acuario ya no va a haber maestros espirituales, sino cada quien necesita ser su propio maestro. Cada quien necesita acercarse a una experiencia similar a la del 9, siendo el maestro del sí mismo. Se acabaron la época de los mesías, se acabaron la época de los profetas, se acabaron la época de los intermediarios entre el consciente colectivo y la conciencia espiritual. En esta era de Acuario, que empezó hace unos 20 y tantos años para acá, curiosamente en los años de nacimiento de pues, todos ustedes, en esos años para acá, en esta era de Acuario, nosotros estamos reconectando con el Mesías que existe dentro de cada uno. Y de eso se trata, de recobrar la conciencia crística, se trata de descubrir al Mesías interno, a la capacidad creativa que nos conecta con una entidad espiritual. Bueno, regresando con el tema del 9 en lo positivo, dentro del aspecto emocional, es una persona muy cariñosa a su manera. ¿Por qué? Porque su amor incondicional dentro de lo positivo es mal entendido. ¿Cómo es mal entendido? Imagínense una mujer que tiene otro número y tiene un esposo o un novio, una pareja, que es un 9 en positivo, ¿no? Él está experimentando el amor incondicional. Y ella, pues tal vez tenga otro número en donde tal vez no sea mucho su fuerte el amor incondicional. Vamos a decir que ella es un 2, ¿no?
2 que genera dependencias de cierta manera, ¿no? Entonces de repente ella le dice, oye amor, fíjate que hoy en la noche voy a salir. Ah, qué bueno amor, diviértete padre. Y me voy a llevar mi minifalda, esta así donde, que parece cinturón, pero que es minifalda. Y, ay, se te ve poca madre, culazos te veo, muy bien, sale chido. Y Chelsea no regresó a dormir. Ah, bueno, entonces llevo una pijama. Te diviertes con tus amigas. Chelsea, voy con este amigo que baila poca madre. Ay, me saludas, me cae muy bien. Y pues Chelsea me quedo en su casa. Ah, bueno, él tiene cobijas, todo el show. ¿Cómo creen ustedes que se sienta ella? Probablemente se siente ignorada, probablemente se empiece a molestar, se empiece a enojar. ¡Carajo, estoy gritando para que me celes, hijo de tu puta madre! Y me sales con que, ay, diviértetela, pásatela bien. ¿Qué pasa? Es un amor poco entendido. Porque él dentro de su amor incondicional, amor, claro que sí, tú ve, vístete así como quieras, resbálatele a la gente, diviértete, chupa, vete a dormir a casa de un cabrón. Como yo te amo incondicionalmente, yo quiero que tú te la pases bien, yo quiero que tú te diviertas. Pero entonces es un amor mal entendido a nuestra percepción occidental moderna del amor. En donde, oye, está el peligro de que me coja alguien más. ¿Y qué va a pasar entonces si me lo cojo o me desviste? ¿Qué va a pasar? Dentro de ese amor incondicional de esta persona sería, pues, que pase lo que tenga que pasar, siempre y cuando te guste. Y si te gusta, entonces, si eres feliz, yo voy a ser feliz. Porque eso es parte del amor incondicional. Nada más que eso nos raya el disco un poquito, ¿verdad? ¿Cómo que se van a echar a mi vieja el bailarín que tiene unas nalgas así paradas? Pues claro que no. Porque tenemos una percepción del amor un poco limitada. Siempre tenemos que ver el amor como un fuego. Y cuando yo tengo una vela, y yo con mi fuego la prendo, esa vela queda con ese fuego. Y este fuego de acá no disminuyó, no se apagó. Digo, no es como para que vayan a prender la velita al que se encuentren, ¿verdad? Repartiendo el amor. Porque hay muchos otros factores, ¿verdad? La energía que se intercambia, realmente el lazo que se genera, la información que se comparte, pero el amor ha sido muy mal entendido en las últimas épocas, sobre todo desde la aparición de los medios, en donde todos los medios nos forzan a pensar igual, ¿no? Los medios tratan de cortarnos a todos por la misma tijera, etc. Así que el amor ha sido bastante mal entendido en estas épocas. Así que bueno, el amor y el cariño, de la forma en la que expresa un positivo, a veces no es muy entendido por los demás porque es un amor que trasciende las fronteras de lo socialmente aceptable y de lo políticamente correcto. Y eso a veces pone en crisis a esas personas. Dentro de lo negativo del 9, en el aspecto emocional, es una persona con carencia total de empatía y compasión por los demás. Una persona que no se fija en nadie, no tiene ningún tipo de sensibilidad, no le importa el dolor ajeno, es una persona que cuando dentro de lo positivo es una persona muy cuidadosa, y ese 2 en sus palabras en lo negativo, olvídense. Es una persona gritona, se altera fácilmente, grosera hasta cierto punto. Y bueno, si dentro del aspecto positivo era una persona bastante libre en su pensar, bastante inocente en ciertos aspectos, dentro de lo negativo esa ingenuidad o esa inocencia la malentiende, la malinterpreta para convertirla en un aspecto de no entiendo nada, pues yo creo que es así, una incapacidad total de entender cómo pasan las cosas, en donde justifica su propia ignorancia. Es que, ay, yo creo que es así, yo creo que es así, y entonces se mantiene en la superficie para no meterse a lo profundo. Y eso lo escuda con una falsa inocencia, con una falsa, ay, es que yo no necesito que se vaya más para allá. Eso es justificar su propia ignorancia y su propia pusilanimidad. ¿Ok? Vámonos con el 9 en destino. Si una persona tiene 9 en vidas pasadas, es una persona que la primera impresión que generan los demás es una persona erudita, es una persona conocedora, es una persona que sabe de todo, ¿no? Lo ven fácilmente como eso. Si tenemos un don, si tenemos 9 en regalo divino o en don, bueno, como hace ratito les comentaba, el área que escoja, la que quiera. Si esa área está ligada a generar un impacto en gran cantidad de gente, mejor.
¿ok? Pero básicamente es el área que quiera. Todo lo que tiene que ver con fines altruistas, fines filantrópicos, así como el 4 y como el 7 es exactamente igual. Aunque no tanto como el 4, porque el 4 es como perfil bajo, yo hago mi luchita aquí por mí mismo, soy individualista, ayudo a ayudo a aquel. No tanto como el 7 de que, ay, mírenme, yo soy el que ayudé a todos, sino un punto de balance. Ser alto perfil como el 7, lograr grandes impactos a nivel social sin la necesidad de llevarse ese crédito como nos el 7. ¿Ok? O sea, con el impacto que tiene el 7, pero con la actitud del 4. Vamos a decir que esa sería su don, siendo 9 en regalo divino. Cualquier asunto que se conecte con muchísima gente, sindicatos de trabajadores, comunicador que llegue a muchas audiencias, etcétera, etcétera. Y básicamente cualquier campo en donde él pueda alcanzar el tope. La punta, la excelencia total, el campo donde él pueda ser el top 3 del mundo, ¿ok? Puede ser lo que quiera, básicamente. Si lo tiene como misión, bueno, tenemos dos misiones. La misión emocional es redescubrir el amor incondicional, el amor crístico, la conciencia prístina, donde la separación se termina y todo es simplemente una unión, el amor. De hecho, la palabra unión es el origen de la palabra yoga de los hindúes, y de hecho la palabra unión es el origen de la palabra religare, de donde surge la palabra religión. Ese era el objetivo principal de las religiones antes de que se transformaran en sistemas de control. Y la misión vocacional del 9 básicamente es volverse en un autodidacta que se logre como un experto en aquel campo que le gusta. Su misión vocacional es ser una chingonería donde quiera. Esa es su misión vocacional. Ser el top 3 de lo que quiera. Vámonos por último con el 9 a las formas de activar. Bueno, de entrada, todo lo que empiece hay que terminar. Si el 9 se queda como el eterno soñador de que empieza con una cosa y ya me aburrió, ya llegó la otra, nuevo proyecto, nueva idea, y entonces dejó la anterior para dedicarme a la nueva, y así nunca va a realizarse. El 9 tiene que acostumbrarse a terminar lo que empieza como si fuese un músculo que empiece a ejercitar. Mientras más pequeñas cosas termine, más grandes cosas va a alcanzar a terminar. Obviamente cualquier tema que tenga que ver con el amor más allá de las barreras sociales o de las barreras políticas o las barreras éticas, leer libros que lo acerquen a la vida de los avatares. Hablando del tema crístico dentro de nuestro esquema social y político y religioso, obviamente el avatar más cercano a nosotros es Jesús de Nazaret, pero avatares hay muchos, están los Budas, está Zaratustra, está Confucio, está los avataras nuevos que se autodenominan avataras, ¿no? Bueno, no autodenominados. Samael Aun sí, pero otros como Paramahansa Yogananda y otros grandes que han alcanzado cierto estado de iluminación pudieron acercarse a este tipo de literatura. Un 9. Leer textos como La vida impersonal de Joseph Benner, El Evangelio acuariano de Jesús de Leví, las 9 cartas de Jesús, que creo que no las puso por aquí. Básicamente, toda aquella literatura que le acerque al desarrollo de las virtudes espirituales y a la construcción del amor incondicional a donde quiera que él lo quiera dirigir o esparcir. Así que el 9, como el último de nuestros números de experiencia espiritual, bueno, pues es de los que tiene mayor carga de responsabilidad dentro de las experiencias de los números. Y con eso nos vamos al último grupo de números, que son los números maestros. Por este 9 sería